Suscríbete a La Panterita. Y con tus tarjetas de crédito American Express y hasta 10 cuotas sin intereses con todas tus tarjetas de crédito Itaú. Te esperamos en uno de los 570 puntos de todo el país. También podés hacer tus compras desde la web www.pharma.com.py, la app .Pharma o llamando al delivery más famoso del país, 61 61 000. Black Friday, el evento más esperado del año. ¿Te lo pensás perder? Hay tradiciones que no las marca el calendario, las marca el corazón. Las ganas de juntarse, compartir, disfrutar. Hay tradiciones que vienen de adentro. Nos refrescan el alma. Aquellas auténticas costumbres que nos unen. De esas cosas que no se crearon juntas, pero se vuelven inseparables. Esa esencia original que nos caracteriza. La satisfacción del encuentro, de brindar con una cerveza que fluye con tradición. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Consumo en exceso daña la salud. Prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ellopuy Supé Quitadol. Conexión total con Personal Flow. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Carga Grid 95 de Petrobras. La nafta completa. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comercipar, tu mejor opción. Bancams, sentí la diferencia. En Petrobras, amigo, recargamos tu sonrisa siempre. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día, ¿qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Vito? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿El torneo que está jugando Sub-17 en Islandia qué es? En Indonesia, Mundial Sub-17. Ganó ahora Argentina 3-0 a Brasil. Estaba 2-0. Sí, el mismo jugador hizo los 3 goles realmente. Y estaban limpiando la cancha, algo pasaba. Sí, se retrasó por lluvia. Las 9 tenía que empezar y empezó 9:30. Estaban limpiando toda la cancha y los árbitros querían poner y le dijeron, nosotros se va a jugar igual. Se jugó igual. Terminó ahora el partido. 3-0 ganó Argentina. ¿A quién? A Brasil. Realmente tiene 3 jugadores de Argentina, porque yo vi casi todos los partidos del Sub-17. Sí. Echeverry, después tiene el que juega el 7, el que juega por fuera. El 7 argentino ya fue transferido, porque a veces... River. Echeverry dijo que prefería ir a jugar el Mundial porque en River lo tenían ahí y no le hacían sumar minutos. Y el Pichado, 9 dijo. es Pichado, el goleador, Roberto es el 9. Y el número 7 tiene un apellido medio difícil. Los 3 realmente marcan diferencia. Y conste que arrancó mal el Mundial, porque arrancó perdiendo con Senegal, que siempre las selecciones africanas son fuertes en esa categoría. Y el 7 Subiabre. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellopuy Supé Quitadol, urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Y ahora juega la semifinal ante Alemania. El martes a las 5:30 de la mañana. Alemania hoy le ganó a España esta madrugada 1-0. Alemania es el último campeón europeo. Así que un duelo de potencias en la semifinal. Bueno, estuvimos con Diego acá en Futuro. Salón velatorio y nuestra más sentida condolencia para la familia del querido Carlos María Franco. Fuimos compañeros años. Mucha fuerza Sole, aquí desde Fútbol a lo Grande, Monumental. Carlos, que ya venía enfermito. Sabíamos, no hace poco estuvimos en contacto con él, pero eso es una cosa independiente, una charla que tuvimos. Mucha fuerza a toda la familia de Carlos María Franco. Nuestro más sentido pésame el agradecimiento del distinguido colega Carlos María Franco, a Sole, a toda la familia, mucha fuerza.
ATR con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py. En Universo Electrodomésticos Aire Tokio 12.000 BTU 18 cuota 230.000 guaraníes. Instalación incluida, la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Hay 3 nombres de Olimpia que estuve consultando ayer que también podría dejar la entidad. Pero hay uno que es uno u otro. Eso es lo que no agarró. Pero es uno o el otro. Uno se va a quedar y el otro se va a ir. Y los otros son centros delanteros que probablemente dejen. El problema es que Olimpia no lo puede anunciar hasta que pueda tener abierta la posibilidad de inscribir jugadores. Claro. Porque Brera se queda. Lo que podrían dejar son Paiva y Walter González. Estamos hablando de probabilidad, esto lo va a resolver Olimpia. Y el otro, yo pregunté por qué, y es para hablar lo que hay que charlarlo acá. El famoso. Y él o él. Y dije yo, qué raro. Sí, uno de los dos va a quedarse. Llega el Catedral Black a Farmacia Catedral hasta hoy 24 de noviembre, descuentos imperdibles hasta el 60% y con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Estoy hablando de Saúl Salcedo. Él retornó a Olimpia. Olimpia pagó, ¿cómo era? Sí, en su momento le compró otra vez la ficha Huracán para volver. ¿Y cuánto pagó? Vamos a buscar. Él es jugador de Olimpia, ¿verdad? Sí, el pase es de Olimpia de vuelta. Porque él perdió la titularidad. Sí, él tiene una lesión. Él se rompió el ligamento en la final del año pasado y ahora volvió, pero en el último tiempo otra vez no. Voy a eso, no es fue decir, esa es la palabra. Sí. Y Junior Barreto ganó la titularidad en ese puesto, que también puede jugar Romaña. Olimpia lo que está haciendo ahora es intentar retener a Romaña, pero queda la duda entre Romaña o Saúl Salcedo. El tema es Saúl, el que fue un excelente, o es excelente central, no sé, no lo estamos viendo mucho ahora, ¿por qué no juega? Y se nos escapó, porque se nos escapó Saúl Salcedo. Sí, 1.400.000 pagó Olimpia para que él retorne. Le adquirió el 30% del pase en ese momento, Olimpia tenía todavía el 20% y con eso la mitad del pase sigue siendo Olimpia. Enero del 2000. ¿Y 50 de quién es? Y a ver... ¿Cómo van a hacer con Saúl Salcedo? ¿No viene jugando? No, ahora no. No viene jugando. Los últimos partidos en preferencia, ni siquiera en la banca. Por eso estamos hablando de él y hay indecisión ahora en saber si lo venden, si lo retienen o es considerado para el próximo año. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Temporada verano, vení a disfrutar el sol. Habilitamos las piscinas este sábado 26 de 9 a 21 horas. Cantina habilitada, temporada verano del Club Sol de América. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo. Precio contado $54.990. De regalo escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Discúlpame, estuvo Gustavo Gómez, que estuvo con nosotros en Canal Cine en la época que estuvo en 1 de marzo. Sí. Gustavo Gómez estaba de velatorio. Cuando iba a contar su anécdota, porque estaba solo y que me permita, porque Carlos María me iba a permitir contar esa anécdota, pero dejénos ahí. Y él quería que cuente. Y una anécdota con Gustavo. ¿Ya sabes vos? Sí. ¿Ya sabes la historia? Saludo para Gustavo. ¿Sabía vos la historia? Sí, recuerdo que Jefe, conmigo llegan de minutos, ¿sabía? ¿Dónde vamos a ir? A la ande ahí, ¿cómo es? Se lambaré. Y después, ahí le dije, pues no puedo contar porque, ¿qué hay después? Le dije. Y hay un reservado, me dijo. Y tenemos que pasar todo el reservado, Jazmín se llama, me dijo. Después doblamos a la derecha, no puedo, pero iba a contar, iba a decir que estaba fuera de mi... Y mi contá, jefe, me decía Gustavo, que estaba en Canal 100 y en 1 de marzo, y conté, iba a contar la anécdota, estaba Néstor Rosato, Diego. ¿No querés que cuente? No es ni un momento. Pero es buena la anécdota. Sí, es muy buena. Y me dice, jefe, así habla Gustavo, pero con cariño, si él sabe. Jefe, me dice, Cristian Velázquez me dice, mira, tenés que irte a LACA si podés, me dijo, sobre... Laboratorio de LACA, kilómetro 9, ¿verdad? Sí. Y le dije, mira, Cristian, mi querido Cristian Velázquez, que yo le aprecio muchísimo, al marzo le dije, ¿quieres que cuente? Sí, es buena la anécdota. Le digo yo, mira, Cristian, le dije, ¿cómo hago para dejar el programa? Arturo me dice, ¿cuál es el problema? ¿A qué hora me voy a llegar? Yo, no, tenemos que conocer las instalaciones.
Y decirle no a Cristian, ¿cómo que no? Le dije, vamos, y no, pues justo pasa Gustavo Gómez, no es que pasa, escucha de Chuma en Brasil. Y me dice, jefe, y yo le miro, en 10 minutos conmigo llegás, me dijo, a la puta. ¿Cómo el tema? En 10 minutos de Félix Bogado, te vas, me dijo, por la subestática de Andes, Capitán Figari, pasamos el reservado Jazmín, Domo Leche y nos vamos. ¿Qué reservado qué? Jazmín, me dice. Y yo tenía otro vehículo que el aire no andaba, y hacía 45 grados de calor. Todo vidrio bajo, el aire no andaba. Nos vamos. Al salir, por la gente no le interesa ni eso. No, pero está buena la duda, sin desperdicio. Germán está esperando Germán, ya con cara de ansioso. Sí, ¿cómo termina eso? Y me dice, jefe, hoy me encontré con Gustavito. ¿Cómo quiero que escuchen lo que dijo ahí? Gustavo, si está escuchando, hablamos de otra cosa y bueno, vamos. Mira, le digo, ¿me dejas y volvés? Acá hay 10.000 ton tu pasaje. Vos me dejás y volvés. Sin jefe, conmigo llegamos en 10 minutos, jefe. Seguimos en el acto. 60 grados de calor. Situación térmica 70, un calor. Nos vamos. Nos vamos hacia arriba, 1 de marzo, ¿verdad? Y después doblamos a la izquierda. Sí, Cacique. sí. Cacique y Y después ahí nos Capitán vamos. Figari. Y le digo yo, jefe, Capitán Figari, vamos bien, jefe. Muy bien. Y después entra él y duda. Estoy medio confundido, jefe. Habla. ¿Qué? Pero está confundido. Parece que ya pasamos la subestática, se dice. Sí. De Andes, tenemos que volver, jefe. ¿Cómo? Pero no atentes. Doblamos y dice, ahí en la subestática, jefe. Ahora vamos acá. ¿A dónde vamos, le digo? Tenemos que pasar en el reservado Hotel El Jazmín, jefe. Vamos. Vamos, no llegamos nunca. Para que ese, según él, era el, ¿cómo se llama? La guía. ¿Cómo Sí, se llama era eso? su referencia. Perdón, su referencia para salir directo. Llegamos al motel, en 5 estamos, jefe. ¿Y dónde nos encontramos reservado? Pasan 2 tipos. Preguntaron. Ya entendés, ¿verdad? ¿Ya entendiste, bro? Pero no es que yo que hace malo y está entendiendo, veo. Y la puta, le digo yo con los nervios a Gustavo, que no me deje mentir si estuvo conmigo ahora que cuente. Pero con cariño a Carlos María, lo hago con mucho amor a Carlos María Franco. Él estaba, Carlos María se iba a cagar de risa. Si era un personaje, el querido Carlos María. Y le digo, ahí va, pasan 2 señores, le voy a preguntar. El vidrio todo bajo, todo. Señor, le digo a 2 señores que van ahí. ¿Usted me puede decir dónde? ¿Se entendió? Y consulto y después veo por el retrovisor que andan en serio. Y yo, ¿se entendió? Bueno, vendemos. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones con los generadores K-Power de Pluscar? Tendrás energía sin límites todo el año, financiación propia hasta 12 meses, servicio técnico 24/7 todo el año. Más info al 0983788-250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Eso Gustavo quería hoy con Gustavo para saludar, escuchando, dice, saluda a la mesa. No mentí, Gustavo, quiero que a ver si mentí no me ha gustado. Ahí está Gustavo. No mentí, Gustavo, no mentí. En Asismed luchamos contra el cáncer de próstata, por eso siendo beneficiario de Asismed puedes realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Entérate más contactando al 021-217-1717. res@asismed.py. Pero cuando me dijo, jefe, así para hablar Gustavo, después trabajó en un ministerio, y me dijo, en 10 minutos llegamos, jefe. Menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras. Saludo para Mario Mendoza, de la óptica. Hace rato que no nos veíamos, que llegó hasta con nosotros en un tiempo. Mario Mendoza, mi cariño para vos y familia. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, casas centrales, Sevillala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL, Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos, con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. 2 detalles sobre Saúl Salcedo. Primeramente, en estos partidos me aclaran que él no apareció porque estaba con molestias físicas. O sea, otra independiente a la lesión
que tuvo larga duración. Y lo segundo, aquí encontré un punto que puede tener que ver ahora con su salida. Tuit de Fútbol a lo Grande, 27 de enero del 2021, cuando se confirmaba la llegada de Saúl a Olimpia. Dice lo siguiente: la venta de Saúl Salcedo a Olimpia es por $1.400.000. La primera cuota, $700.000. Se puso una cláusula en la cual si Olimpia no vende al jugador en los próximos 4 años, le tiene que comprar obligatoriamente el 25% restante del pase en $400.000. 2021, 2022, 2023. 3 años. O sea, este es el último año que Olimpia tiene para venderlo, o si no, tiene que pagar obligatoriamente $400.000 por Saúl Salcedo. No se queda. Clarito entonces. Hoy no se queda. ¿Tiene que abonar cuánto? $400.000 si es que completa este último año en Olimpia. Por eso en ¿A quién tiene que pagarle? Huracán, porque ese fue el acuerdo con Huracán. 2024, Víctor. Sería. Y sí, fin de 2024. Sí, o sea, si él completa esta nueva temporada, tiene que pagar obligatoriamente. ¿Está entre él o Romaña? Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿El técnico Vireña? Humberto Ovelar. Queremos hablar con él porque ayer goleó. Y si juega el próximo partido gana, se salva. Sí. ¿Con quién juega? Contra Trinidense el miércoles. ¿En dónde? De Trinidense. ¿Y si gana? Si gana, se salva. Y ahí habrá que ver depender de sí. ¿Qué pasa con Tacuarí? ¿Qué pasa con General Caballero de Mallorquín hoy y la próxima semana? ¿Sueñas con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Bancop, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. Paiva estaba para ser referido en Olimpia. Sí, en su momento había sonado. A comienzo de año y después en mitad de temporada. Pero en aquel momento no querían saber de ofertas por el tema de los Libertadores. El nuevo va a ser Parsacuc y Brora hasta ahora. Bruera, exactamente. Los dos quedan. Retorna Parsacuc y está Brera. Es un crecimiento importante, le ayudó bastante lo que es Guaireña, tener minutos en primera Parsacuc. Sí, aparte tiene buen físico. Tiene minutos, rodaje que es importante. Y le va a venir bien a Olimpia. Porque el 9 Olimpia tiene a Bruera que no jugó mucho. Claro, pero y se lo deja ir a Walter. Claro. A Paiva, ¿y quién queda más ahí? Y queda Montenegro, pero en realidad en recuperación. Lastimado, igual ya en el caso de Parsahut lo va a perder también en el comienzo de año porque es otro jugador sub-23. Él es titular en la selección paraguaya sub-23. Decí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Y Rodrigo Rojas, actor de un precioso gol ayer, luqueño que no le alcanzó, o juega la Sudamericana. Hasta ahora sí, el gol de Rodrigo tiene una importancia. Qué golazo hizo. Porque si ayer Luqueño perdía, dejaba de depender de sí mismo, porque General gana los 2 partidos en ese caso y clasificaba, pero con el empate por lo menos va a mantener un punto de ventaja para la última fecha. Y así un par de tapadas importantes Alfredo Aguilar, porque así como anteriormente se hablaba de algún no buen rendimiento de parte de Aguilar y que era Falcón por la situación familiar, Falcón perdió el puesto, pero Aguilar ayer tuvo en un momento 2 o 3 tapadas fundamentales cuando Tacuara estaba mandando en el partido, por decir así. ¿Cómo te va, Pedro? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien, Pedro Balota está interiorizado todo lo que pasa en Olimpia, se reunieron, lo que es cada de Cardona. ¿Cómo es el tema? Coordinadores del Olimpia, contanos, Pedro. Bueno, yo no estuve presente en esa reunión, así que mal te podría decir. Sí, se hizo la reunión, pero no participé y tampoco tomé conocimiento hasta ahora de lo resuelto en la reunión. Porque hay jugadores que se van y entre ellos Saúl Salcedo probablemente, Pedro. No, salvo que sea una transferencia, él tiene contrato, ¿no? Sí, pero tiene que abonar $400.000 Olimpia para que se pueda conmoción para continuar. Y bueno, se está trabajando en todo eso, en todo lo que es renovación y en todo lo que es contratación de plantel, ¿verdad? Y por supuesto que todo depende de esto de lo que podamos arreglar del tema de FIFA, que son alrededor de 5,5 millones. Y bueno, esta tiene que conseguir el dinero para la transferencia. ¿Cómo? Que tienen que conseguir $2 millones para poder librar todo el tema de la transferencia. Y por un lado tenés el caso de Espínola, de Zavala, de Salcedo y por
por el otro lado tenés el tema FIFA, que nos urge arreglar y bueno, a partir de ahí vamos a tener la vía libre como para prepararlo del año que viene, ¿verdad? Y bueno, te hago una pregunta independientemente a esto de que se van a reunir, el tema o que ya está la reunión del presidido plantel. Ale Silva, sus declaraciones, ¿seguiste? Seguí más o menos. Acá hay una cuestión, Arturo, bastante singular. Por eso de decir la falta de tacto me parece totalmente sacado de foco. Primero, porque resolvió la comisión directiva la finalización de su contrato y el técnico les comunicó, como pasa en todos los países y en todos los equipos del mundo, ¿verdad? Para eso está el director técnico, si lo va a tener en cuenta o no lo va a tener en cuenta. Y todo también se hace con anuencia del técnico, si lo va a tener en cuenta en el equipo o no lo va a tener en cuenta. Ahora, yo te voy a decir algunas cuestiones que sucedieron, ¿verdad? Yo no sé si te acordás que Alejandro Silva había iniciado un juicio el año pasado por el tema de salarios para liberar su pase, que tuvimos que hacer un depósito en escribanía para ponernos al día. No sé si te acordás de esta situación que hubo con la mayoría de los jugadores del plantel. Falta de tacto es, después de perder un partido, salir a farrear. Es que eso es falta de tacto, estando al día con los salarios. No concentrar por una cuestión de premios, ¿verdad? Cuando que nosotros hacemos un contrato por el salario. También la falta de tacto, yo creo que de parte de ellos es responderle a la hinchada cuando haces un mal partido. Tendrían que asumir la realidad y bueno, hay cuestiones que me parece a mí que se está hablando de más y no tiene sentido. Tendrían que estar agradecidos que con el club está prácticamente al día con ellos y se le está dando el tiempo necesario para que puedan ir a otro club para buscar contratos, no allá al final, al 31 de diciembre, comunicarles la decisión de que no van a seguir. ¿Qué es lo que más te incomoda? ¿Lo de Ale Silva? Claro, no podían haber dicho que tenemos que hay falta de tacto para el trato con ellos. ¿Ale o le incluía a Torres y a Sergio Otálvaro? No, Otálvaro no dijo eso, pero sí Ale y Tito Torres ha hablado de que hubo una falta de tacto de parte de la comisión directiva. ¿Y qué más sobre este tema? ¿Dijiste salir a farrear? ¿Dijiste fuerte lo tuyo en el caso de Ale Silva? Y apoya. Se perdían partido y salían a farrear y de vuelta estaban en la mirada de toda la gente, ¿verdad? ¿A vos consideras un partido jugando mal, ir y eliminarte con tu equipo titular contra el equipo de San Lorenzo, que es totalmente de otra categoría, eliminarte de la Copa Paraguay? Eso sí es falta de tacto. No mostrar absolutamente nada y eliminarnos de todas las competencias posibles. Faltó la Sudamericana. ¿Y qué van a hacer? Tus declaraciones van a tener una gran repercusión. Nada, nosotros vamos a seguir nuestra marcha. Le dimos las gracias a estos jugadores por todo lo que dieron por el Olimpia, pero creo que cumplimos acabadamente con ellos. ¿Y van a cumplir todos si hay deudas? Todo lo que se tenga que cumplir vamos a ir cumpliendo. ¿Se le debe más dinero a Ale Silva? No, prácticamente nada, no. O sea, habrá deudas, pero se van a ir regularizando eso. ¿No te sorprende lo de Ale Silva?
No me sorprende porque el año anterior ya pasó lo mismo, cuando iba a liberar su pase. ¿Y por qué siguió? Bueno, porque teníamos contrato. ¿Vos ya estabas en desacuerdo con que siga? Estaba en desacuerdo. Te hiciste Estaba en desacuerdo en el momento en que se amotinaron y no concentraron, y encima fueron y perdieron ese partido. Ese que dije, ese partido que no habían concentrado por falta de cumplimiento de pago. No, es por falta de pago en los premios. Sí, pero fue una cuestión interna. Sí, se entiende, pero el que... día estaban con los salarios, estaban al día. Sí, está bien, pero ¿esa es una decisión grupal o él fue el líder? Siempre tenía un cabecilla. ¿Y quién es el cabecilla? Alejandro Silva. No, por eso te pregunto, él es la líder y vos me dijiste cabecilla. Le siguieron, le siguieron a él. Claro. ¿Y cómo se puede mantener una cosa así? Y lastimosamente se tiene que mantener, tenés que tragar sapos y culebras y avanzar. Y ya todo eso nace, y vos seguías mucho eso, te comentan lo de Ale, cumplimos, en redes sociales se manifiesta. Ayer se manifestaron en un espacio de redes Tío Torres y Otálvaro. ¿Eso llegaste a ver? Espera, perdón, no te puedo copiar por... Ayer se manifestaron en redes Otálvaro y Tito Torres. Te pregunto si llegaste a escuchar, ver. Algunas de otras cosas. Yo no sigo mucho las redes sociales, Arturo. En Twitch están las declaraciones de los dos. ¿Cómo se llama? Ya el espacio. Del News, pero el programa se llama Yo creo que lo de Otálvaro, profesional 100%, cumplido siempre. Otálvaro sí. Estuvo perseguido por varias lesiones. Otálvaro sí. Sí. No tenés mayor cuestionamiento. ¿Tito Torres? No. Y tengo cuestionamientos. Por ejemplo, me gustó la actitud de que salga después de los partidos, que salga a el famoso Barreal, que esté en las redes sociales. Yo creo que tenía un muy buen salario y tenía un contrato, tenía una responsabilidad que cumplir y no lo hizo en su momento. Y bueno, Pedro, así es la cosa sobre los tres. Y habrá más. Ellos quedaron disconformes porque fue Arce el que les dijo, fue a través de un comunicado, así se manifestaron. O una despedida más que comunicado, una despedida. Que lo haga Arce el que lo comunique su desvinculación. ¿Quién tendría que ser la persona en un club que le comunica? Pone en su Instagram Otálvaro la oración más poderosa de todas. Gracias, con mayúsculas. Claro que se le dio las gracias, se los dio públicamente a todos. Y bueno, Pedro, ¿cómo ve el futuro de Olimpia ahora más sudamericana que Libertadores? Bien. No siempre vamos a entrar a pelear el torneo que nos toque jugar. Y van a tener que pagar los $2 millones más o menos para poder escribir una ventana que se abre y después se puede volver a cerrar por más demandas. Sí. Ese es el trabajo que tenemos que hacer de aquí a diciembre. ¿Y vos cuándo te vas a integrar más a Olimpia? Estoy con más actividad, sí. Yo creo que me falta, pero estoy laboralmente también un poco complicado. Bueno, y ayer hubo rechazo de sociedades anónimas en la reunión de la APF. Yo creo que es cansado que iba a pasar esto. Creo que hay que madurar más la idea. Todos los equipos en casi todos los países están
se están modificando a sociedades anónimas. Creo que a nuestro país tiene que llegar eso tarde o temprano por mejorar el fútbol y que no dependa exclusivamente de un presidente de turno o una comisión que tenga que poner dinero, no teniendo sentido a veces. Hay equipos que han levantado muchísimo en Inglaterra, en Brasil. No, yo te digo que ayer se rechazó nomás, ayer un comunicado donde los presidentes firmaron y que de momento no es factible sociedades anónimas en Paraguay. Yo creo, estoy de acuerdo, me parece que no estamos preparados todavía para dar ese paso. Pero no obstante, ya tendríamos que ir conversando sobre esto. Y bueno, Pedro, seguiremos charlando, así que lo que más te molestó lo de Da Silva y Torres, y no así lo de Otálvaro. Sí, así mismo. Chao, Pedro. Chao. Chao. Pedro Balut. El Black Friday llegó a Punto Parma hoy viernes 24 de noviembre. Aprovecha hasta el 70% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Black Friday, el evento más esperado del año. Arranca el Black Friday en Tupi hoy viernes 24, mañana sábado 25 y domingo 26. Con horarios especiales para vos. Las ofertas llegan a todo el Paraguay desde nuestra tienda web tupi.com.py. Con todas tus compras participas de la Ford F-150, una DFSK Serie 500 y 100 premios más. Boyan y músicos del Chaco, la gente sabe. Está diciendo Lina Samaniego, se lo dedica de otros medios, que hay clubes que saben y que después cambiaron posición. Queremos hablar con ella. Fuertes declaraciones. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Le pegó fuerte balota a los dos. A Silva y a Iván Torres. Decía, por ejemplo, falta de tacto es que salgan a farrear después de que el equipo pierda. Recordó el tema de la no concentración en la primera fecha de clausura ante Tacuarí. Y lo etiquetó como cabecilla Alejandro Silva. De aquella revuelta en su momento. De ese partido de San Lorenzo también y cosas así. Ahora, para etiquetarlo así a Silva de cabecilla es porque tiene información buena y precisa. Sí. Porque si eso ya va a la sala dentro de un grupo. O sea, me imagino 40 jugadores. En Olimpia habían 4 que hablaban en crisis. Entiéndase, Richard Ortiz, Roque Santa Cruz, Alcaraz era uno en su momento. Antalá y uno más. Esos representaban al grupo. Vos sabés que en banca hay jugadores que representan. Claro, son referentes, sí. Son los que hablan, los que charlan. Exactamente. Ahora, disparó fuerte contra Ale Silva. Claro, porque fue uno. Pero Ale Silva le va a contestar a Pedro Balot. Seguro. Sí. Vamos a recordar después ya con Diego, con Nicole y con Ernesto Rosato lo de Pedro Balot. Está muy fuerte. Muy fuerte. ¿Quién no habla? Silva. No, Alex con nosotros no habla. Él tiene esa brava porque ayer pusimos nosotros lo de los dos. Sí, que habló anteayer Silva en Tigo y lo de Twitch de Iván Torres y Otálvaro. Son las formas en las cuales nos enteramos de sus y ese no descargos. Ese red social no es de la Torres. página de Iván Torres. Iván Torres. Citron Detergente Lava Vajillas, que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citron es una marca paraguaya Iris. Citron, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Noviembre imperdible. Si te afilias este 24 de noviembre, hoy te exoneramos la matrícula. 18 a 21 años 50.000 guaraníes, 22 a 25 años 100.000 guaraníes, 26 años en adelante 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Nosotros nos vamos a manejar diferente y mejor a la hora de dar un mensaje, una comunicación. Bien elegante. Pero sí, va a llegar el momento, seguramente. Nosotros estamos, o sea, yo al menos no puedo hablar por Checho, ¿verdad? Pero yo estoy súper tranquilo, ¿verdad? Porque la próxima semana seguramente vamos a estar hablando de eso. ¿Te vas a otro club? Obvio, claro. Tengo que seguir trabajando. Pregunta, Tito Acerro, preguntan. Y no sabemos, no. Yo hoy soy jugador de Olimpia todavía. Hasta el 31. Después del 31 van a saber dónde me voy a ir. Tenemos contrato, claro. Vigente. Tenemos contrato vigente aún y ya nos echaron, pero bueno. Dejamos un legado en el vestuario, ¿verdad? Que obviamente la gente no sabe lo que pasa en un vestuario, lo que pasa dentro del club. Cosas buenas, cosas malas. Y todo lo que nosotros como jugadores, o como digamos referente que éramos, es como que siempre éramos los malos, pero
Después vamos a hablar de eso. Coincido con Tito en el tema de la persona, del ser humano, independiente, porque los títulos, se ganaron títulos, que eso obviamente para nadie es un secreto, que es súper importante, pero realmente lo que dejamos internamente, que puedas mirar a los ojos a cada uno de las personas que trabajan en el club o de las personas que tuvimos la oportunidad de compartir y de saber que contaron con profesionales pues que se entregaron al 100%, para mí eso vale muchísimo y por lo menos en mi caso me ha escrito muchísima gente que está muy allegada, que estuvo en el club, que sigue estando y le sorprendió todo. Entonces eso muestra de que uno hizo algo muy bueno y que, bueno, por lo menos pusimos nuestro granito de arena, nuestro ladrillo para construir semejante imperio. Hace 8 años que yo llegué al club, bueno, 9 va a ser en diciembre, ¿verdad? Pero 8 de que arranqué, pero es como que queda la última sensación este último año y es como que solamente yo sé realmente todo lo que pasaron años atrás y lo que ganamos, lo que sufrimos, lo que tuvimos que levantarnos, lo que tuvimos que soportar y yo sé que hay mucha gente que capaz valora y tampoco yo no es que le doy bola a lo que sale en las redes sociales, ¿verdad? Porque yo no me guío por lo que sale en redes, o sea, yo camino tranquilamente en el lugar donde sea, a la hora que sea y nunca tuve un problema con un hincha, jamás, pero lo que sale en redes sociales a mí sinceramente me chupa un huevo, yo sinceramente no le doy importancia, pero sí siento, yo personalmente siento donde me voy, siento el cariño de la gente, sinceramente. Y que aguantar tantos años en un club parece fácil, pero hay que lidiar con un montón de cosas, hay que tener las bolitas bien puestas porque realmente, ¿verdad? Realmente es un peso grande, es una responsabilidad enorme vestir esta camiseta. No es para cualquiera, he visto muchos cracks que no pudieron sacar adelante o conseguir cosas importantes y que al final lo hagan ver como que todo está mal. No, realmente no todo está mal. La gente que sabe de fútbol, la gente que te ve en la calle o los que se han manifestado con mensajes reconocen de corazón todo lo que hemos hecho. Y eso a la larga, como digo yo, no se lo quita a uno nadie nos va a quitar lo bailado. Yo tengo una frase muy bonita que siempre y ahora más que nunca va a poder relucirse porque, como digo yo siempre, la gloria tiene memoria. 8 y 9 títulos no es tan fácil, no se consiguen a la vuelta de la esquina y va a tomar muchísimo valor. Entonces, nada, solo palabras de agradecimiento, solo agradecimiento. Yo realmente muy agradecido con todo. Después pondremos en su lugar o diremos lo que sea necesario y lo correcto por el momento que estamos pasando. Yo creo fielmente de que los ciclos se cumplen, ¿verdad? Y soy partidario de que tiene que haber una renovación y estoy a favor de eso. Es como cualquier otro trabajo cuando te dicen, ¿sabes qué? No puedo, ya no vamos a contar contigo. Entonces es parte de la vida y hay que tomarlo con madurez, con la seriedad que se merece, con profesionalismo que corresponde y ser agradecido. O sea, de verdad pasamos momentos muy buenos. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Dice esto, que es una persona seria, pues lo conozco, pero no es chimento, no es teleshow. Eso que dijo Balota sobre Alex Silva. Miércoles 19/7/2023 se jugó San Lorenzo Olimpia por Copa Paraguay en el Manuel Ferreira. Los jugadores no concentraban. ¿Vos se alusionas a eso, Víctor? Sí, y después volvió. El lunes 17/7/23 fue con su familia, este señor, al restaurante Il Capo. Estaba Alejandro Silva, no es teleshow, por eso que está llantado Balota, sí. Tomando vino como si nada. Y esa imagen la que raya. Sí, y después... Puede lastimar a Silva lo que leo, pues ya no está. Pero él se expone, pues. Claro, lo que digo es que vos, en tu casa vos te expones, sí. Y este que es hincha de Olimpia, entonces le da bronca al hincha de Olimpia. Es cuando hay malos resultados, sí. Cuando el opuesto... No, y hace 2 semanas perdió Olimpia en Villaliza ante Ameliano y después a la noche de salir concierto, estaban todos ahí. De salir y tomarte un vino con tu familia
Yo creo que no hay ningún problema, porque de hecho yo lo he hecho, en estilo campo, un montón de voy, me siento, me tomo un vino. Vos no jugabas todavía. Pero claro, pero hay momentos y momentos para hacerlo. Y este no es momento, güey. Claro, entonces, si vos sos una persona pública, conocida, pero resguardate un poquito. Yo no lo estoy atacando a Ale Silva, lo que digo es que si vos te repetís mucho, claro, con este hecho de actitudes, te exponés mucho, porque sos repetitivo en esto. Una vez no pasa nada, 2 veces, 3 veces ya se espera un ratito. Claro, ese es el tema. Ese no es el Encima tema. el equipo no gana, porque si ganaba nadie te iba a reclamar. Pero... No sé si nadie. Bueno, quizás menos. Eso ya es muy opinable. Muchas personas te dicen igual, ganen o pierdan, no, hasta bien. Que se repita, voy a eso. Panal Seguros te trae seguros de vida rosa, azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. El tema de lo de Sol de América, pues hay que manejar con mucho tino eso. ¿Qué pasa en el Sol? Y hay 2 jugadores que es lo de Humberto Velar. ¿Suena peor ahí? Sí. Suena fuerte. Sí. Finalizado el torneo será nuevo técnico de Sol. No, eso hay que hablar con la gente de Sol. Es el dato que me pasan. No, pero tenemos que hablar. De buena fuente. Ocurre que ahora nosotros estamos jugando Guaireña. Claro. Entonces, te puede decir Humberto Velar, eso no es así porque tengo mi compromiso ahora. Claro. El problema es que se filtra la información. Claro, porque inclusive la gente de Guaireña le puede decir, profe, está hablando con otro club, vos estás acá, todavía tenés que cumplir esto. Entonces, es un por eso. Fracción Parques de Cordillera entre Atireca, Cupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados, zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas, cuotas desde 600.000 guaraníes, contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Prueba Ecol, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería supermercado cercano, conseguilo al por mayor en Proven CCA, llamando al 0983459-139 o en proven.com.py. Ecol, Leoicoite. ¿Cómo te va, Humberto? ¿Qué tal, Arturo? Todo bien, gracias a Dios. Goleada, depende de Guaireña de sí mismo, juega ahora contra Trinidense. Ganan y se salvan. Ese es el objetivo, ¿no? Nos faltan 95 minutos más para ser equipo de primera. Te voy a hacer una pregunta, porque ocurre que tenemos la información y es cierto, no es momento, por vos, por Guaireña. Se habla mucho de terminado el campeonato, un acercamiento a Sol. No hay nada de eso. Nada. Yo ahora, amigo, solo Guaireña. No, por eso y se respeta. Solo Guaireña ahora. Ahora solo Guaireña. Hasta el miércoles solo Guaireña. Después se puede hablar. Después vamos a hablar. Vamos a ver qué pasa. Y claro, eso lo sabe Guaireña. Tu convenio está terminado el campeonato. Sí, yo tengo muy buena relación acá con el gobernador, con el presidente. Todas las cosas. Yo vine en una situación complicada. Vamos a intentar, vamos a hacer todo lo humano posible para salvarnos, quedando en primera división, después hablamos. Bueno, pero ese, tu objetivo ahora es Guaireña, por eso no se pueden mezclar las cosas, van a decir, bueno, los periodistas pueden tener la información. Ahora no puedo hablar de esto, de aquello, ni acá, ni nada. No se entiende. Ni allá, ni nada. Ahora solo Guaireña. Hay un compromiso para ir muy serio y muy formal y no es poca cosa permanecer en la categoría, Humberto. Y ese es el objetivo, para eso vinimos, nosotros vinimos con ese objetivo, no se redujo el plantel que había acá, la gente, y ahora estamos comprometidos, ahora solamente dependemos nosotros. Después de este partido dependemos nosotros y el miércoles creo que si ganamos salen de las cosas, vamos quedando en primera división y ahí hablamos. Humberto, y en caso de que logres el objetivo de mantener la categoría, ¿te gusta la idea de seguir ahí? ¿Hablaste con la gente o todavía no? No, todavía no, te juro que no hablé con nadie, no hablé con ninguna gente. Seguramente vamos a hablar, porque estamos contentos acá, pero no hay nada todavía. No hablamos todavía con el presidente, no hablamos con nadie que maneja el club acá. Nosotros vinimos por este compromiso que tenemos con ellos. Estamos a un paso, estamos a 95 minutos. ¿Y ya hiciste la apuesta con tu pariente para el miércoles? ¿Con José? Vamos a juntar. La otra vez le ganaste un asado. Ojalá se dé. Esta semana vamos a juntarlo con José, vamos a hablar. Muy bien. Sí, Humberto, hablando de lo que fue ayer el partido, ustedes cumplieron con lo suyo, pero el valor de ese gol del luqueño en la otra cancha sobre el final, porque eso es lo que hace que ustedes dependan de sí mismos para el miércoles. Sí, nos dio una manito luqueño, ¿verdad? En donde
se dio un resultado que dependemos nosotros, porque así como está la cosa no dependíamos nosotros, ¿verdad? Como con los decimales y todas esas cosas. Ahora dependemos nosotros ganando, no importa el resultado que venga de Tacuarí. Nosotros, nuestro objetivo ahora, hoy entrenamos, ahora terminamos la práctica, hablamos con los muchachos, nosotros tenemos 95 minutos en donde vamos a dejar la vía por dejar la Guaireña en primera división. Humberto, televisivamente se vio muy bien en el campo, o sea, se nota que se trabajó bastante. ¿Cómo estaba allí pisando? Una cosa es lo que nosotros veíamos por TV, otra cosa allí in situ de lo que era, por ejemplo, un mes atrás? Sí, yo creo que la cancha estaba muy buena, hasta nosotros nos sorprendió. Mira que nosotros entramos después de casi un mes, nunca, ni entrenábamos acá, ni primera vez entramos a jugar ese partido, y estaba en condiciones. Mira que llovió mucho por acá, la cancha creo que hicieron bien su trabajo y va a estar lindo para la final. Bueno, Humberto, hablamos miércoles terminado el partido. Listo, gracias, chao. Chao, Humberto Vela. Pasate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Bueno, lo de Olivia terrible en todas las redes, lo que dijo. Ale Silva, ¿verdad? Disparó. Sí. Y Aldi Torres, en un momento igualmente sumó a... ¿Qué es lo que dijo Torres? Dijo, contra Otálvaro no tengo nada, pero que no le agradó igualmente que Iván Torres, después de cada partido salía a farrear igualmente. Sí. Dijo, farrear, dijo, pero... Sí. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de IRA Paraguay. Voy a ir a favor de dicho en el buen sentido, porque no crean que uno descalifica. Había un jugador de Cerro que tenía la anuencia. Y el técnico le decía, vení, juega bien. Y yo me arreglo con los muchachos de decirte por qué te di permiso. Y el otro día andaba muy bien. Claro, no se lo veía públicamente. Pedía permiso, se iba y después volvía y jugaba. Y andaba muy bien. ¿Y sabe quién es? Me imagino. El mismo. Y le daba el permiso. No hay problema, pero quiero que rindas. Pero no se exhibía, pero se sabía en Cerro. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva app, nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Virú. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. 12-16. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Y no hay nada contra Ale Silva, esto dijo Balota, ¿verdad? Sí, así es. Farrear Torre y farreaba Ale Silva, te dijo. No tengo cuestionamiento para Otálvaro, sí para Tito Torres. Y de Ale, ¿qué dijo? Silva igualmente. Pero Ale le dijo de Cabecilla. Sí, pero no dijo esto, ¿verdad? No, Cabecilla para la decisión de no concentrar en su momento. Aquella vez ante Tacuarí, que empieza el clausura y pierde Olimpia por falta de pago de premios. Y él lo pone como el Cabecilla, que después él arrastró al resto del grupo a tomar esa decisión. Usaba mucho el término falta de tacto porque los protagonistas utilizaron eso, que faltó tacto a la hora de comunicar la salida, y decían, no es falta de tacto eso, es falta de tacto, farrear después de perder, no sí, concentrar. No pero tomamos, como dice Germán, una copa de vino, no. Pero el problema es cómo se lo ve nomás. Sí. Eso nomás. Por eso de decir la falta de tacto me parece totalmente sacado de foco. Falta de tacto es después de perder un partido salir a farrear. Falta de tacto es después de perder un partido salir a farrear. Es que eso es falta de tacto, es estando al día con los salarios, no concentrar por una cuestión de premios, ¿verdad? Cuando que nosotros hacemos un contrato por el salario. La falta de tacto, creo que de parte de ellos es responderle a la hinchada cuando haces un mal partido. Apoya, se perdían partido y salían a farrear y de vuelta estaban en la mirada de toda la gente, ¿verdad? Y eliminarte con tu equipo titular contra el equipo de San Lorenzo, es totalmente de otra categoría, eliminarte de la Copa Paraguay, eso sí es falta de tacto. Frases de colección.
Sí. A los dos le dispara, veo. Y sí. ¿Qué vos que no se entendió? ¿Qué es lo que dice? Sí. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Summer es territorio Visión. Aprovecha los beneficios en la capital del verano. 25% de descuentos sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /territorio Visión. Se entiende que quería hacer su descargo. Y sí, tenía guardado. Tenía guardado, se entiende. En CIO para aprovechar nuestros descuentos por Black Friday los días viernes, hoy 24 y sábado 25 de noviembre con la oportunidad de participar del sorteo de fin de año. Seguinos en Instagram y Facebook como CIO Par. La gran gala de fútbol paraguayo, llegan los premios 2023. De manera a... Mira vos, Fernandito Ortiz, vio. En Bristol Aire Split cuota desde 189.000 guaraníes, instalación incluida gratuita, sin entrega inicial. Con tus compras participas del sorteo final de una Sportage 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Futbolista de la gente, dice. Sí, la premiación del año, el 4 de diciembre, y ahí se sortea el fixture del 2024. 4 de diciembre, lunes a las 20 horas. Se hacen los premios y después el fixture del año próximo. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. No es que uno entra en chimerío, pero cuando hay este tipo de confrontaciones, no sé si la palabra confrontación, posiciones, voy a cambiar el término, entre lo que sale el jugador a decirle que es de mal gusto lo que Olimpia hace, y tuvo la dirigencia, y tuvo el técnico comunicarle, y dice, Bolota, ¿cuál es el problema que el técnico le diga? Y nosotros hay que ver con qué lectura se le da. Fernando Villaboa, ¿cómo te va, Fernando? Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a todo el equipo. Muchas gracias por el llamado. Bueno, contanos, premiación y calendario. Sí, tenemos el 4 de diciembre, vamos a realizar los premios de primera. Vamos a realizar a las 20 horas aquí en el auditorio de la Selección Paraguaya de Fútbol. Y vamos a estar premiando, evidentemente, a los mejores de la temporada y también ya abriendo lo que sería la temporada 2024 con el sorteo de todos los torneos de primera división de honor y también de fútbol femenino. Así que este 4 de diciembre va a ser una fecha importante de cierre 2023 y apertura del calendario 2024, Arturo. Fernando, explícanos un poco y también para ilustrar a la gente, porque veo aquí que el público puede también ejercer su voto en este caso. ¿Cuál es la modalidad? Sí, realmente habilitamos el día de hoy a través de la página de APS, también en la web, votaciones que pueden realizar evidentemente los hinchas. En este caso, por ejemplo, el futbolista de la gente lo va a elegir el hincha a través de nuestra página web de la APS y en nuestras redes sociales también de la APS. Así que los hinchas van a poder elegir a su futbolista, al mejor futbolista, por así decirlo, que ellos correspondan, ellos quieran premiar también esa noche que vamos a tener el 4 de diciembre. Así que ya acabamos de lanzar al mediodía la votación para elegir al futbolista de la gente que va a estar a cargo del hincha, particularmente Víctor. Estaremos acercándonos a la fecha con más entrevistas sobre este punto. Muy amable, Fernando, gracias. Estamos a la orden, muchas gracias y aguardamos su consulta. Muchas gracias. Cómo no. Fernando Villaboa, gerente de licencia de la APF. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasás al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Sten Ionic y olvídate el calor Tokio, prendidos a tu vida. Sin descalificar a nadie, porque ayer Germán estuvo averiguando, si no parecería así que nosotros somos contra la información y no es así. Tenemos nuestro punto. Lo de Ábalos es poco factible hacer. Sí, tengo la información de que nadie se comunicó de él, y me lo dijo una persona muy allegada a él, de que nadie se comunicó de Cerro Porteño, de que él está muy contento en Argentino Junior y tiene un tiempo más contrato hasta fin del año que viene con Argentino Junior. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La promo Kumotire vuelve con todo. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumotire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a bmyflores.com. Regalamos BMyFlores. Uniendo con flecha, fue comunicado César Castro que ya no continúa como técnico de Sudamérica el próximo año
en Sol de América. Y recién ¿Cierto? hablamos con Ovelar y es... Por respeto, pues. Sí. Claro. Estaba en Guarileño día, pero es el candidato uno a dirigir Sol de América el próximo año. Sí. Y vía WhatsApp le comunicaron a Castro que no continúa como técnico. ¿Y puede hablar Castro? Yo creo que sí. Muy fuerte, ¿eh? Sí. ¿Vía WhatsApp le avisaron? Sí, vía WhatsApp. Le comunicaron que no sigue como técnico de Sol de América. Prueba Clansol y Omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Presidente del reglamento de fútbol es Jorge Gonzalo, vicepresidente. Vos tenés el número. Si no quiere hablar Carlitos Gianni, hablamos con él. O Caracota no sabe, no contesta, no responde como siempre o Caracota. Él, sponsorizando sí, pero cuando tiene que ver con estas cosas dirigenciales no. No es mi departamento, va a decir o Caracota. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Raúl González puede ser. ¿Le comunicaron vía WhatsApp? Sí, que no continúa como técnico. Qué fuerte, ¿eh? Fuerte. ¿Fuerte? Sí. Fuerte y raro, sinceramente. Sí, ¿Cómo mínimamente llamativo, pero alguien digamos, tiene que haberle dicho a él. Este es más que Olimpia. Que la recesión de Olimpia. Ese Olimpia hace un comunicado donde le agradece, viva, hurra. Este es Chauchecu. Y serán los, serán los tiempos modernos del fútbol. No, que va a ser tiempo moderno, Germán. Por eso sí. ¿Cómo te van a comunicar? Pero imagínate, Olimpia por un comunicado, Sol por WhatsApp. Ahí está César Castro. ¿Cómo te va, César? Hola, Arturo, ¿cómo te va? Bien, andamos aquí. Bueno, disculpanos, César, no es agradable lo que te vamos a decir, porque estamos leyendo, vía WhatsApp te comunican que nos siguen Sol. Efectivamente, el lunes se comunicó conmigo Raúl González y me dio un mensaje de WhatsApp donde me decía que ya iba a ser técnico de Sol de América. ¿Y qué le respondiste? ¿Por qué no me invitaste a una charla? ¿O le dijiste está bien y me voy? Pero no le dije absolutamente nada. Creo que él debería, como persona mayor que es, ¿verdad?, responsable de un club, darse cuenta de cómo lo maneja en ese sentido, ¿verdad?, cómo maneja a la gente, a una persona de la cual estuvo abrazado días antes agradeciéndole por el ascenso, porque cumplió la palabra a su papá que está fallecido, ¿verdad?, le cumplió la palabra de que le ascendería a Sudamérica inmediatamente y cosas así que hicieron que entre nosotros hubiera durante este tiempo una comunicación bastante fluida y constante, pero que se diluyó totalmente a partir de que terminó el torneo. ¿Vos no le respondiste en el WhatsApp? Ni una palabra. ¿Qué decía el escrito del WhatsApp? Sí, ¿sabes qué le pregunté? ¿Cuándo pagarían el premio del ascenso por el campeonato? ¿Vos le dijiste eso? Solamente eso. ¿Y qué te respondió Raúl González? Quería continuar con el diálogo porque consideraba que no era la manera. Se entiende, César, pero eso vos el tema continuidad no le respondiste. Sí, ¿cuándo cobraban los premios? Solamente eso. ¿Cuándo pagan los premios del campeonato? Y listo. Después, en cuanto a lo que él me había dicho, ni una sola palabra. Ahora, debo preguntarte, cuando llegas a un acuerdo con Sol sin tomar posiciones, no, es pregunta, ¿era tu vínculo hasta finalizar el campeonato? Cualquiera fuese el resultado. Sí. Normalmente se suele poner que en caso de ascenso, de ascenso o lograr el campeonato, ¿verdad?, continuaría uno, ¿verdad? Yo no lo puse en este contrato y bueno, entonces solamente lo mío llegó hasta que finalizó el torneo. Claro, por eso te pregunto, me parece correcta la pregunta de hasta cuánto tu vínculo. A vos lo que te disgusta la manera en cómo quedás cómo te dicen hasta aquí llegamos. Sí, efectivamente. Gracias por todo, hiciste un gran trabajo, creo que como que fue parte del mensaje, ¿verdad? No me satisfizo. Consideraba que no era la manera de entablar diálogo en cuanto a la situación. ¿Qué decía el WhatsApp? Perdón que te vuelva a preguntar cuando recibí que ya no continúas. ¿Cómo te escribe? ¿Qué te dijo? Hola, profe.
cuando estaba, después me dice que no harán opción de que yo continuara en el club. Posteriormente me agradece por el campeonato, por el ascenso, por todo lo que hice por el club. Y bueno, y me deseaba suerte en la próxima, en mi próximo trabajo. Y cuando te haces alusión a tu respuesta fue ¿cuándo cobramos el premio? Que responde Raúl González. Sí, yo estaba viajando en realidad a Ciudad del Este, iba a dar clases allá, pero estaba tan pichado con el mensaje que lo único que atiné fue a hacer eso porque no quería continuar con el diálogo en cuanto a la manera en que había actuado. Bueno, estamos César Castro con los compañeros Nicole, Ernesto, Diego, NPI y Fútbol a lo Grande Monumental. Les decimos a los compañeros en NPI que quedó desvinculado, como se dice por término de contrato, César Castro con Soldamérica. Con Humberto Velar no quiere hablar del tema. Vos sabés que Humberto Velar es candidato 1, pero él no quiere tocar por su compromiso con Guaireña, César. Escuché eso. Sí, sé que y tendrá su mérito también para estar ahí, ¿verdad? Pero ¿qué puedo decir yo en cuanto a la designación de otro director técnico? Solamente sé que hubo una gran disputa, una discusión grande a nivel dirigencial en Sudamérica en cuanto a ese tema, y que quedaron varias personas enojadas, ¿verdad?, en cuanto a la designación del cuerpo técnico, porque estaban contentos con lo que habíamos hecho nosotros. La gran parte de la directiva estaba contento con lo que habíamos hecho nosotros. ¿Y cuándo vas a cobrar el premio? ¿Van a cobrar? ¿Te respondió? Y me dijo que hacia fin de año, al principio del año que viene. Esa es, voy a estar atento esperando fin de año y principio del año que viene. Y bueno, César, ¿a vos te sorprendió el hecho que no piensen en vos en la continuidad? Sorprende y duele, ¿verdad? Y duele, porque creo que lo que nosotros hicimos, un alto puntaje, gran cantidad de victorias, para decir que entramos a empatar al partido y conseguimos 18 victorias, creo que no corresponde, ¿verdad? ¿Entramos a empatar? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Que no entró a empatar, todo lo opuesto. Y bueno, pero se entiende lo que está diciendo, ya sea 1 o 2 goles de diferencia, ganar. Ganar es importante. Claro, por eso permanecer en la categoría para poder subir. Y bueno, César, se entiende mucho, se entiende, y está muy sentido la manera en cómo Sol procedió con vos. Muchísimas gracias, César, gracias. Gracias a vos, Arturo, abrazo a todos ahí. Gracias, César Castro. Nicole, Diego, Ernesto, ¿cómo están? ¿Qué tal, Arturo? Antes de empezar solamente quiero mandar un abrazo gigante a una persona que vos también querías mucho, con Carlos María Franco, que se nos fue hoy a la mañana temprano. Estuvimos ahí con Diego, con Sole, con la familia. Así es. Bueno, mucha fuerza a toda la familia. Sí, sí. Muchísima fuerza. Y en este tema que estás tocando, Arturo, y equipo, no sé, me parece que a veces, ¿qué te garantiza traer un técnico? No, porque César Castro no es un técnico para primera división. ¿Y qué te garantiza traer un técnico de primera división laureado? No te garantiza nada. No, el tema de César Castro es que la manera en cómo le dicen hasta aquí llegamos. Él tiene un contrato, así dijo, ¿verdad? Donde hay un error nos van a decir, hasta que concluya el campeonato. Ascenso de Soldamérica, la manera en cómo le comunicaron, diciéndole, te agradecemos mucho, que sea con éxito, hasta aquí llegamos. Raúl González, vicepresidente de Sol, le comunica vía WhatsApp. Él dice, nadie asegura nada a mi continuidad. Y él le responde, ¿y cuándo cobramos los premios del ascenso? Eso es. Y ahora surge Humberto Velar como técnico de Sol, que incluso llevaría jugadores independientes de Campo Grande, ¿verdad? Y dice Humberto Velar, Carolina, yo estoy en Guaireña, no voy a decir ni una palabra. El miércoles Guaireña juega con Trinidense. Y lo escuchamos al candidato 1, o el nuevo técnico de Sol si querés. Goleada, depende de Guaireña de sí mismo, juega ahora contra Trinidense. Ganan y se salvan. Ese es el objetivo, nos faltan 95 minutos más para ser equipo de primera. Ocurre que tenemos la información y es cierto, no es momento, por vos, por Guaireña. Se habla mucho de terminado el campeonato, un acercamiento a Sol. No hay nada de eso. Nada. Yo ahora, amigo, solo Guaireña.
Ahora solo Guairén, hasta el miércoles solo Guairén. ¿Tu convenio está terminado el campeonato? Sí, yo tengo muy buena relación acá con el gobernador, con el presidente, todas las cosas. Yo vine en una situación complicada. Vamos a intentar, vamos a hacer todo lo humano posible para salvarnos, quedando en primera división, después hablamos. No puedo hablar de esto, de aquello, ni acá, ni nada. No se entiende. Ni allá, ni nada. Ahora solo Guairén. Seguimos con ese objetivo, no se redujo el plantel que había acá, la gente, y ahora estamos comprometidos, ahora solamente dependemos nosotros. Después de este partido dependemos nosotros, y el miércoles creo que si ganamos, salen de las cosas, vamos quedando en primera división y ahí hablamos. Humberto, y en caso de que logres el objetivo de mantener la categoría, ¿te gusta la idea de seguir ahí? ¿Hablaste con la gente o todavía no? No, todavía no. Te juro que no hablé con nadie. No hablé con ninguna gente. Seguramente vamos a hablar, porque estamos contentos acá, pero no hay nada todavía. No hablamos todavía con el presidente, no hablamos con nadie que maneja el club acá. Nosotros vinimos por este compromiso que tenemos con ellos. Estamos a un paso. Estamos a 95 minutos. ¿Y ya hiciste la apuesta con tu pariente para el miércoles? ¿Con José? Ojalá. Esta semana vamos a juntarnos con José, vamos a hablar. Muy bien. Sí, Humberto, hablando de lo que fue ayer el partido, ustedes cumplieron con lo suyo, pero el valor de ese gol del luqueño en la otra cancha sobre el final, porque eso es lo que hace que ustedes dependan de sí mismos para el miércoles. Sí, nos dio una manito luqueño, ¿verdad? En donde se dio un resultado que dependemos nosotros, porque así como estaba la cosa no dependíamos nosotros, ¿verdad? Como con los decimales y todas esas cosas. Ahora dependemos nosotros ganando, no importa el resultado que venga de Tacuarí. Nosotros, nuestro objetivo ahora, hoy entrenamos, ahora terminamos la práctica, hablamos con los muchachos, nosotros tenemos 95 minutos en donde vamos a dejar la vida por dejarla a Guaireña en primera división. Esa es la información que tenía niño que tenía. Vos tenías niño, vos también, los dos velados. Ahora están recibiendo, ahora que dice Pedro Sarabia también es candidato. Él dice, yo juro que no hablé con nadie. Sí, hizo velar. Que después del miércoles va a empezar. No se descalifica nada, a nadie nada. Esta es la situación de Humberto Velar. Guaireña gana y se mantiene en la categoría. Así es. Y tiene que respetar a Ernesto Díaz Nicol. Digo algo y me hago cargo de lo que voy a decir. Sí. Algunos dirigentes, qué mal se manejan. ¿Qué piensan? ¿Que las personas son material de descarte? Lo que hicieron con los jugadores de Olimpia. Lo que hacen ahora, ¿cómo vas a despedir a una persona por WhatsApp? Espera, ¿vos sos representante de quién? No, de nadie. Solamente es una opinión personal. Claro. Ahora vas a escuchar a Pedro Balota. ¿Me permitís, Ernesto? Sí. ¿Me permitís, Ernesto? Sí, señor. Vos viste, no se defiende posiciones, se escucha. Sale Ale Silva Torres, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Eso se sabe, no estamos tomando posición, somos periodistas y consultamos, ¿verdad? Correcto. Hay muchas cosas para conocer la casa. Sin defender posiciones, le entrevistamos a Pedro Balota. Él quería hablar sobre este tema, porque no va mucho a las reuniones dirigenciales, ¿verdad que digo? Así es. Pero muy puntual sobre este tema, Nicole, Ernesto Rosato, Diego Iván. Escuchemos a Balota. Ale Silva, sus declaraciones. La verdad, me duele la manera en que se me despide, ¿no? Con un comunicado a través de la cuenta del club, a falta de 2 partidos todavía para terminar el torneo. Triste la manera en la que se me despide, cuando en su momento el hincha hizo un esfuerzo muy grande por mí, muy agradecido por cómo me recibieron en aquella campaña que hizo Marcos, que me tenga que despedir así, la verdad que me duele y me duele mucho, ¿no? ¿Seguiste? Seguí más o menos. Acá hay una cuestión, Arturo, bastante singular. Por eso de decir la falta de tacto me parece totalmente sacado de foco. Resolvió la comisión directiva la finalización de su contrato y el técnico les comunicó, como pasa en todos los países y en todos los equipos del mundo, ¿verdad? Para eso está el director técnico, si lo va a tener en cuenta o no lo va a tener en cuenta. Y todo también se hace con anuencia del técnico, si lo va a tener en cuenta en el equipo o no lo va a tener en cuenta. Ahora, yo te voy a decir algunas cuestiones que sucedieron, ¿verdad? Yo no sé si te acordás que Alejandro Silva había iniciado un juicio el año pasado por el tema de salarios para liberar su pase, que tuvimos que hacer un depósito en escribanía para ponernos al día. No sé si te acordás de esta situación que hubo con la mayoría de los jugadores del plantel. Falta de tacto.
es después de perder un partido salir a farrear. Así que eso es falta de tacto, estando al día con los salarios, no concentrar por una cuestión de premios, ¿verdad? Cuando que nosotros hacemos un contrato por el salario. La falta de tacto, creo que de parte de ellos es responderle a la hinchada cuando haces un mal partido. Tendrían que asumir la realidad y bueno, hay cuestiones que me parece a mí que se está hablando de más y no tiene sentido. Tendrían que estar agradecidos que con el club está prácticamente al día con ellos y se le está dando el tiempo necesario para que puedan ir a otro club, para buscar los contratos, no allá al final, al 31 de diciembre, comunicarles la decisión de que no van a seguir. ¿Qué es lo que más te incomoda? Lo de Ale Silva. Claro, no podían haber dicho que tenemos que hay falta de tacto para el trato con ellos. ¿Ale o le incluía a Torre y a Sergio Otálvaro? No, Otálvaro no dijo eso, pero sí Ale y Tito Torres ha hablado de que hubo una falta de tacto de parte de la comisión directiva. Salí a farrear, dijiste fuerte lo tuyo en el caso de Ale Silva. Y apoya, se pedía un partido y salían a farrear y de vuelta estaban en la mirada de toda la gente, ¿verdad? Ir y eliminarte con tu equipo titular contra el equipo de San Lorenzo, es totalmente de otra categoría. Eliminarte de la Copa Paraguay, eso sí es falta de tacto. No mostrar absolutamente nada y eliminarnos de todas las competencias posibles. Faltó la Sudamericana. Le dimos las gracias a estos jugadores por todo lo que dieron por el Olimpia, pero creo que cumplimos acabadamente con ellos. ¿Y van a cumplir todos si hay deudas? Todo lo que se tenga que cumplir vamos a ir cumpliendo. ¿Se le debe más dinero a Ale Silva? No, prácticamente nada, no. O sea, habrá deudas, pero se van a ir regularizando eso. ¿No te sorprende lo de Ale Silva? No me sorprende porque el año anterior ya pasó lo mismo, cuando iba a liberar su pase. ¿Y por qué siguió? Bueno, porque teníamos contratos. ¿Vos ya estabas en desacuerdo con que siga? Estaba en desacuerdo. Se amotinaron y no concentraron, encima fueron y perdieron ese partido. Por falta de pago en los premios. Por los salarios estaban al día. Sí, está bien, pero ¿esa es una decisión grupal o él fue el líder? Siempre tenía un cabecilla. ¿Y quién es el cabecilla? Alejandro Silva. ¿Le siguieron a él? Claro. ¿Y cómo se puede mantener una cosa así? Y lastimosamente se tiene que mantener, tenés que tragar sapos y culebras y avanzar. ¿Tito Torres? Y tengo cuestionamientos. ¿Por ejemplo? Me gustó la actitud de que salga después de los partidos, que salga a el famoso barreal, que esté en las redes sociales. Yo creo que tenía un muy buen salario y tenía un contrato, tenía una responsabilidad que cumplir y no lo hizo en su momento. Frases de colección. Eso de decir la falta de tacto me parece totalmente sacado de foco. Falta de tacto es después de perder un partido salir a farrear. Falta de tacto es después de perder un partido salir a farrear. Así que eso es falta de tacto, estando al día con los salarios, no concentrar por una cuestión de premios, ¿verdad? Cuando que nosotros hacemos un contrato por el salario. La falta de tacto, creo que de parte de ellos es responderle a la hinchada cuando haces un mal partido. Apoya, se pedía un partido y salían a farrear y de vuelta estaban en la mirada de toda la gente, ¿verdad? Ir y eliminarte con tu equipo titular contra el equipo de San Lorenzo, es totalmente de otra categoría. Eliminarte de la Copa Paraguay, eso sí es falta de tacto. ¡Durísimo! Esto que es Pedro Balota, vicepresidente del Olimpia. Ahora vamos a otro jugador, que es él o él. Saúl Salcedo o Romaña. Romaña era el Auti, ¿verdad? Sí. Y tiene que Olimpia pagar si quiere que continúe. Sí. Y el otro, en ambos casos, porque el caso de Saúl, Nicole, Ernesto, Diego, es $400,000 para Huracán. Si es que se cumple el cuarto año de contrato, que es el siguiente. O sea, Olimpia completa el contrato con Saúl Salcedo hasta diciembre de 2024 y obligatoriamente tiene que pagar
$400.000. Por eso uno entiende que pueden buscarle salida ahora porque este es el momento. Tiene este o el mercado de junio de pases como para transferirlo. O si no, tiene que pagar $400.000 a fin de año. Y en la mesa están viendo, Víctor, la continuidad o no. Hasta ahora es difícil de Paiva y de Walter González. Claro. Ya se está negociando Spínola al arquero y Zavala. El caso de su continuidad. Para de su comprar continuidad. los pases. Y Olimpia va a definir ahí todo el plantel Nicole Ernesto Díaz. $500.000 tengo entendido por Zavala y 450 por Spínola. El dueño del pase es Godoy Cruz. Sí, Gran 60% a pagar en cuota. Exacto. La primera tiene que ser el próximo mes. En diciembre. En diciembre. Sí, en diciembre, en claro. diciembre, en diciembre. Así es. Así las cosas. Bueno, ¿Quién dijo bueno? tenemos que cerrar, Arturo. ¿Qué vamos a ¿Eh? hacer? Todo tiene un Tenemos que principio, cerrar. todo tiene un principio, todo tiene un final. ¿Qué dijo Ernesto? Hay que cerrar el bloque. Todo tiene un principio, todo tiene un final. Pero siempre que llovió, Paro. pero a veces Llueve de más. brillante. No, repetí conmigo, Ernesto, y callate. Shut up, Diego y Nicole. Bueno. Vas a repetir conmigo, Ernesto, ¿verdad? Sí. Que es lo mismo que me quisiste decir. Siempre que llovió, Siempre que llovió, paró. paró. Pero a veces Pero a veces llueve demasiado. llueve demasiado. Lectura comprensiva. Ha sido un gusto, Ernesto, digo. Chao. Exactamente. señor. Y a veces, Sin baile, sin nada. Terminó terminó todo. Contigo, Darío. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Copetrol ya premió a 4 afortunados con los Volkswagen Polo Track y combustible gratis por un año. Carga desde 150.000 guaraníes y generás tu cupón. Duplicás tus cupones cargando Supra 95. Copetrol, vamos. Que fuma, que no fuma. Hay jugadores que fuman en vestuario, está diciendo el propio Balota. El tema es la farra. El tema de fumar es uno que estuvo ahí y más el uruguayo es de fumar muchísimo. En el ojo le diste. Y pero acá dijo cosas Balota. exponerse públicamente. Ese es el tema. Le digo a Oscar Ulloa. Cuando los resultados no se dan. Esa es la situación. Ahí está. Bueno, pero ocurre que ella una vez hizo unas declaraciones a Ale Silva en la primera, la que está Francisco. Hola Arturo, saludos para Ale todos. Silva hizo una declaración, ¿vos te acordás? En su Instagram, algo así, algo hizo. En su momento en una radio uruguaya también habló. El tema de la deuda. En su Instagram dijo. En una radio uruguaya. En una radio uruguaya, en el ojo. Vos tenés la grabación. Cuando había la en deuda. Una radio uruguaya habló, en una radio uruguaya. Y ahí. Hoy admitió Balota que fue el primero en demandar a Olimpia cuando había una deuda. Él buscó la liberación de su pase. Eso dijo en un momento, él nos demandó. Él buscaba liberarse. Le trató de caudillo. Yo le dije líder y dijo caudillo. Acá ya había, Olimpia le tenía, o Balota, cabecilla, perdón, la famosa frase entre ceja y ceja. Entonces cuando vino estos, yo digo, no. Es decir, este jugador no merece atención. Si mirá desde ese punto, yo no digo que esté mal o esté bien diligencialmente. Olimpia lo mira así. Cada uno mira así. Entonces le dice, si vos te vas, por eso lo de Pedro Balota tuvo una gran repercusión. Le trató de cabecilla. Y vamos a recordar después. Erimar te espera en la Cadam Motor Show hasta el 26 de noviembre en el stand de Erimar Show del Paseo La Galería con los equipamientos Antec, Eco y Exosil. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyo Tosi. Y yo me encargo lo que dije de Saúl Salcedo. A Víctor ahora, ahí viendo, es la razón, porque yo tengo la información que es Romaña o Saúl, uno de los dos. Y ahí, ahora entendemos lo de Saúl, porque yo pregunté lo de Saúl. Y me dijeron la respuesta, que no voy a decir quién, por supuesto. Me dijo, entre Romaña o Saúl. Y ahora se entiende que si yo quiero limpia continuidad de Romaña, que es jugador de la mesita de luz de Arce. Romaña es jugador de la mesita de luz
de Arce. Por eso hasta le hizo jugar de lateral derecho central. Si Saúl es central, Germán Cafa, compañero. Primer central. Saúl, primer central. Después vamos a discutir quién es el segundo central y quién... ¿Cómo? Si es apellido Mateo Gamarra o no. Es jugador de la mesita de luz, de Chiqui Arce. Esa herramienta no es mía. Mesita de luz es del famoso Come Larga, periodista argentino, en TIC, que hizo un régimen para adelgazar. Así como se llama. Y hablando con su papá, se nos quedó el término. Bonadeo. Pero ¿sabe quién nos dijo niño mesita de luz? El papá. El papá nos dijo en una entrevista, es jugador de la mesita de luz, el papá de Bonadeo, periodista, y se nos quedó a nosotros. Usando esta herramienta, que no es mía, ni de fútbol a lo grande, es una herramienta prestada. Hay jugadores, ¿sabe, Germán? Que son de la mesita de luz. Sí. Romaña es de la mesita de luz, de Chiqui. ¿O miento? No, cierto. Y es probable que cuando tenga que ver la plata, porque acá pusimos en el tuit ayer, si Olimpia quiere Romaña, ¿cómo se llama su club? Austin. Tiene que pagar continuidad. Entonces está ahí. ¿Qué hacemos? ¿Pagamos Saúl Salcedo? $400,000. A fin del siguiente año. Sí, Diego Ricardo Bonadeo se llama. ¿El papá? El papá. El papá. Y él nos dijo una vez con un jugador cuando le preguntamos, sí, dice. ¿Y lo de Romaña cuánto es el dinero? No, ese ¿Es más? No, eso también adentro tiene que pagar. Tiene que negociar. Lo de Romaña yo creo que más pasa por lo que hablamos ayer, una extensión del contrato. Pero ¿cuánto es el monto? Renegociar un préstamo nuevo. Renegociar un préstamo nuevo. Te voy a tapar. ¿Quién me dijo? Te va a quedar con la boca abierta. A veces pues yo soy malo, lo soy hijo de. Cuando pregunto y me dan. ¿Y este qué me dio? No jode. Entonces yo ya no toco más oído, gracias a Dios. Toco con partitura. Lo que no voy a comprometer es el que me dice. No lo voy a hacer. ¿Sabes lo que me llevan a juicio oral público? Y yo también, porque el periodismo se puede guardar la información. Claro. Constitucionalmente, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Crees que te dedique quién me puso? No, pero no sé. No, es que no vas a saberlo. No sé de qué me está hablando. Volvemos a ver. Termina, si quiere tener continuidad, está en el Twitter de Fútbol Olimpia, tiene que pagarle al Austin. ¿Cómo se llama? Austin. Claro, tiene que renegociar un préstamo. Para Olimpia hoy, 200, 300,000, 400,000, es fuerte dinero. Sí, claro. No, es más como antes. Olimpia hoy 300, 400 ya es dinero. Y encima tiene que salvar 2 millones. Sí. Cuando yo consulté, y ojalá esté escuchando la radio, me dijeron 2 salidas. Y ahora, Víctor, ahora entiendo por qué. Claro. Lo de Saúl. Yo dije, si Saúl se salvó. Y Víctor Vidal le dice, pero un ratito, ¿hay que pagar cuánto? A fin del 2024, $400,000, bueno, si es que no lo vende Olimpia. Si no lo vende Olimpia. Si no lo vende. Y entonces, ya tiene 2 mercados en Maya ahora y en junio. ¿Qué pasa, Francisco López? La respuesta es, ¿Romaña o Saúl? Después vamos a discutir si es 400, 500, 600, esto. No van a estar, lo que digo es que yo, hoy no están los dos juntos en el plantel. Va a ser uno de los dos. Después sabrán ellos cómo hacer. Claro, harían una sola inversión. En el ojo ¿Por este jugador o por este? Si quiere contar con los dos, viene. probablemente sea cerca de $1 millón para contar con los dos. Claro, mucha guita, y sí, mucha plata. Yo te estoy diciendo lo que me dijeron. Y agregaron más nombres. Paiva y Walter González. Este domingo todo sale 750 millones en premios que salen sí o sí, 250 millones en pozo, 200 millones y un Audi Q2 por número de cartón. Sale este domingo 750 millones en premios NTC por Emoy. Ahora, yendo a lo futbolístico, Olimpia va a poder reemplazar probablemente a cada una de esas piezas. ¿Cómo? No, tiene como para, me parece. Olimpia tiene que ser un comunicado. Ahora, al que le va a costar reemplazar y encontrar un reemplazante es Alejandro Silva. Alejandro Silva para mí hace rato viene en baja. Ya no es el Alejandro Silva que deslumbraba y que fue figura. Aún así todo, Arturo. Sí, yo te digo, Arturo, aún así todo, Arturo. ¿Tu opinión hay sobre dos Silva? Jugadores que te marcan la diferencia en Olimpia. Pero era el diferente. Pero no era el de antes. Y Alejandro Silva son los únicos dos que te pueden marcar la diferencia hoy en ese plantel de Olimpia. Y uno de ellos ya no está. Pero ya no era Ale que ya no era. Pero en un cuidándose al 100, estando en una buena. ¿Ale Silva para vos? Para mí es un jugador de jerarquía que no tenía un buen presente, ¿cierto? Bueno, muy bien. 2. Olimpia va a Sudamericana. Hoy, ¿verdad? Sí, ahora sí. Le viene el mata-mata un único partido. Es una lotería eso. En el ojo. ¿Y vos tenés el trauma de haber sido eliminado contra Olimpia?
San Lorenzo. San Lorenzo intermedia. Olimpia se elimina con San Lorenzo. Nacional también se eliminó una No, pero Nacional es de primera. Olimpia se eliminó con un equipo alternativo de San Lorenzo de la intermedia que le costó el puesto al técnico. Sí. Hace memoria, Chiche Heibull, el colega argentino. Hace memoria. Olimpia se elimina contra un equipo que no era de titulares de San Lorenzo. Se elimina. Y le rajan el técnico, ¿verdad? Sí, Aguirre. Perdón. No, merece respeto, Diego Aguirre. Lo sacan. Merece respeto. Ahora es técnico de Peñarol Nacional. Sí. Peñarol. Por eso se lo relacionaba a Ale Silva en Peñarol. Muy bien. Y vos seguís. Y Olimpia juega la Sudamericana en el mata-mata. A Olimpia, esos $225.000 que recibe del local y 250.000 de visitantes, no va a alterar mucho, porque si juega por lo menos público, ni va a llevar. ¿Verdad que es cierto? Sí. La pregunta en Olimpia es, y no es que uno quiera ser fatídico, porque uno tiene que ser muy respetuoso en los términos cuando habla, por lo menos de mi parte, sin ofender a esta diligencia ni mucho menos. Si Olimpia se elimina, pierde el año. Si Olimpia gana el mata-mata, se mete a fase de grupos, que es ya un dinerillo, como diría Menchi, más 100.000 guaraníes, $10.000 por partido ganado, si es que no cambia. Olimpia es la decisión que van a tomar, lo están tomando es muy fuerte. Tiene que hacer un plantel con nuevas figuras, tiene que haber una ventana de incorporaciones, tiene que llevar su tiempo, no es fácil, ¿verdad? Y no, porque es un plantel en reconstrucción, ver qué jugador fuerte va a traer, porque con este plantel no creo que... Hay momentos que se cierran ciclos, y Ale Silva ya estaba en decadencia. Anteriormente, el anterior Ale Silva sí, pero el de hoy ya no justificaba el salario para lo que maneja Olimpia. Entonces, tenés que cerrar ciclos con un Ale Silva, con un Tito Torres. Lo dijo el niño. Tito Torres lo dijo ayer en Twitch. Que él cree en la combinación de ciclos. Como diciendo, mi ciclo ya... Sí, pero hay una diferencia entre Tito y Ale. Mirar tus jugadores en la casa. Como jugadores. ¿Quiénes están los centrales? Después ir viendo quiénes van a ser tus pilares. Si vos Derlis, Richard. Si vos en un trabajo tenés tus cositas en el buen sentido y vos sos el patrón, porque finalmente el jugador del fútbol es un empleado del club. Sí, pero el fútbol no es igual a cualquier profesional. El técnico con más cuidado tiene que tener Ale Silva. Totalmente. Si lo que dijo Balota hoy públicamente lo dice el vicepresidente del club, no hubiera hablado en estos términos porque no tiene derecho a hacerlo. Si vos le das lectura, no es contra Ale, eso que resuelvan ellos. Claro. Y Tito Torres la misma cosa. Es la reacción de decir, ¿por qué hablas? ¿Por qué decir esto le está diciendo? Entonces, convivir con ese problema es difícil. Convivir, y más si tenés que sacar resultados. Entonces, Olimpia hoy está en la Sudamericana, y Olimpia, si se va de la Sudamericana, se le termina el año. No es joda. No es joda que vos veas que tus otros equipos paraguayos jueguen, reciban un dinero, y vos blanqueás. No jugás. Y lo otra cuestión que me parece que es preocupante y que preocupa en Olimpia, no es que por fuera no me preocupa al propio cuerpo técnico, es que uno mira para abajo y dice, bueno, es cierto, vamos a sacar jugadores. No es el mismo caso de Cerro, pues mucha gente te dice, no, pero si Cerro hizo limpieza de plantel y bueno, pero Cerro tiene una base de 3 volantes centrales que hoy pueden... Anda muy bien, y van a sub-23, como dice Víctor, tiene que suplantar. ¿Y Olimpia qué tiene abajo? No, pero tiene que suplantar lo de Cerro. ¿Qué tiene? Cerro ya miró. Y Olimpia también. Y mira y dice, bueno, esto todavía no está, bueno, pero no estamos tomando partida ni va a querer a Silva que a él se le ataca. Esto que dijo Pedro Balota. Pero por algo pasa, Pancho, eso. No, claro, yo lo que... Por algo pasa. Claro. Se dedicaron a contratar, a endeudar el club y se olvidaron, del oro en bruto, que era formar los chicos, la formativa. Y Cerro lo hizo, el sub-18, hasta el día de hoy, el sub-18 en Olimpia no hay uno fijo, o sea, no hay uno que vos digas, sino que se pasó probando con este. Recibió en las últimas horas una oferta de Universitario de Perú es Olveira. Es más, en sus redes comenzó a seguirle a Universitario. Olveira. Sí. ¿Y hasta cuándo tiene conocido por Fossati? A él le compró el pase de Olimpia. Conocido de Fossati. Pero deberá hablar del club. Pero coincidentemente... Además, Fossati va a preguntarle si preguntó por Olveira. Un sondeo de gente Universitario y él vamos a preguntar. Un equipo grande. Pero liga chica. Un equipo grande, pero liga chica. Olimpia puede decir jugadores maduros. Si el libro de pases se abre, necesitamos esto.
para Sudamericana y para campeonato. Ya puso un modelo que me dirán, fue un accidente, yo no sé si un accidente no ocurrió acá. Y ese equipo fue campeón de la Copa Libertadores de América. Repartió jugadores maduros, porque en la comisión directiva dijeron tenemos que jugar de esta manera, y logró el objetivo. Olimpia es, o promueve, o trae jugadores hechos para esta instancia. Porque si vos te eliminás de Sudamericana, vas a decir, no hubo madurez. Y si vos querés lograr con 2 o 3 jugadores de experiencia, podés hacerlo, ¿verdad? Sí. Entonces Olimpia tiene que mover muy bien las piezas. Olveira, si se va, se queda Espínola, que es muy buen arquero. Sí. Uno de los dos, yo creo que los dos estando bien, para mí nos pone a estar juntos, y más si no hay Copa Libertadores. Poniéndome al lado del arquero. Mateo Gamarra. Entiendo lo de Olveira, va a querer buscar minutos. Bueno, Mateo Gamarra, algo le pasa. Y Mateo tiene su... Está medio... Algo ocurre con él, porque anduvo muy bien. Tiene que ir con el tema del temperamento, tiene que regular su... Sí le pagó se pasa de revoluciones. Es muy bueno, pero cuando se pasa de revoluciones le come el personaje. ¿No será que se quiere ir? ¿Y por eso está pasado de revoluciones? No, porque fue su característica siempre. Pero hace un tiempo ya... Porque muchas veces pasa que el jugador ya está fastidioso, ese penal que hace y se va, se lanza así al borde del área, por ejemplo, la vez pasada. Es tiempo. Es tiempo, vos decís, ¿qué necesidad? Cuando necesitas mayor concentración. Y no hay que ser muy experto para darse cuenta de eso, o sea... el hincha común decía, ¿qué le pasa? ¿Por qué se tira así? Va de plancha dentro del área, o sea, no puede ir así. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país, con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Yo tenía pero lo de Balota ocupó gran espacio, como dice Niños, reacciones por todos lados. El jueves 20 de junio en Atlanta, Paraguay se inaugura la Copa América. 20 de junio. 20 de junio. Y la fecha FIFA es en marzo. En marzo, sí. Marzo. ¿Qué fecha? Y suele ser a fines de marzo. Voy a buscar porque eso ya está todo establecido. La fecha FIFA. Voy a buscar. Acá está. Ya hizo que era los 18 al 26 de marzo. Hay 2. Y del 3 al 11 de junio. Sí, que antes de la Copa América. Brillante. ¿Cómo te va, Saturnino? Bien, Arturo, ¿cómo estamos? Un saludo a la audiencia, a la mesa. Estamos acá. Bueno, a la orden. Hay 2 jugadores independientes que salen del club. ¿Quiénes son? Hola. ¿Me escuchás, Saturnino? Sí, se escucha, pero... Es una pregunta. Hay 2 delanteros son. Ronald Roa y Daniel Dietze. ¿Salen de Independiente? Se copia muy bajo, Arturo. No te voy a ni gritar, Saturnino. No te entendí la pregunta. Pregúntale, si hay 2 delanteros de Independiente que serían transferidos a un equipo de primera división. A un equipo de primera. Y está algún sondeo por 2 jugadores nuestros delanteros. ¿Y vos sabés el nombre, Germán? Decile ya. Dietze y Roa. Y Dietze y Roa. Muy bien. Que están pidiendo, hay varios clubes que están preguntando por ellos. Bueno, lo que ya preguntaron los dirigentes de Sol de América. Y yo creo que es uno de ellos. Realmente todavía con nosotros todavía no ha hablado nadie oficialmente, pero también por sondeo, no creamos que la gente de Sol está... también hubo pedido de los de Mayo y de otros clubes, ¿verdad? Muy bien. ¿Ellos son, Germán? Roa y Dietze. Bueno, ahora vamos al tema Mateo Gamarra. ¿Cómo están las cosas en pago de Olimpia? Saturnino Gamarra, presidente Independiente. Y bien, Arturo cumplió la pasada, llegamos a un acuerdo y tuvimos un pago de 2 cuotas y estamos por buen camino. Ojalá que siempre sea así. Bueno. ¿Te hablaron de una probabilidad de transferencia de Mateo Gamarra o no? Y realmente nosotros no sabemos absolutamente nada sobre eso. No sabes nada sobre eso. Muy bien, son las 2 consultas. Chao, Saturnino, gracias. Arturo a la orden. Gracias. Saturnino Gamarra, ¿es correcto lo del Sol? ¿Los 2 delanteros? Ya emitió 2 de mayo. Sí, señor. ¿Y 2 de mayo entran? ¿Y 2 cuotas pagó Mateo Gamarra? Sí, 2 cuotas. Sí, señor. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Juega y gana en el slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Entonces, Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12barberoficial. Servicios para tu Toyota o camión Hino.
Abasto. Nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algonal frente al mercado de Abasto. O llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Tengo un hijo fanático de tu programa. Escucha así todos los días. Esté donde esté, vive se escribe Fullerton, California. ¿Dije bien? Fullerton. Dije bien, ¿verdad? Sí. Bueno, Estados Unidos. Quiero entonces saludarlo. Eva soy, dice. Y mi hijo es Nathan. Gracias. Nathan. A la señora Eva, a su hijo Nathan. Sí, siempre nos escucha Nathan. El otro día le mandamos un saludo. ¿El mismo, Sí. Muchísimas gracias por la sintonía. Muchísimas gracias a su mamá y en especial a Nathan, su hijo, que escucha en California. Muchísimas gracias. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.by. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. ¿Cómo tiene? El Cabona no vino todavía. No. Está fuera en el exterior, ¿verdad? Que en Colombia está. Y lo de Saúl. Tiene que... Saúl jugó poco a la vuelta. Él y Derli estaban para volver. Sí, en estos últimos partidos de vuelta sintió molestias físicas. Exacto. Por eso, pero imagino que no tiene que ver con el mismo problema. Él tuvo rotura de ligamento, pero estuvo otra vez tocado. Por eso en los últimos dos partidos desapareció. No. Jugó un partido titular, entró otro en el segundo tiempo, estuvo en la banca, pero en los últimos ya no apareció. Falta mucho todavía. El 7 de diciembre del sorteo, no mucho. Esa es la Copa América. Sí. Y Paraguay está con Chile, Panamá y Venezuela, veo. ¿Sabe que pongo uno? Argentina, Brasil, otra. ¿Cómo venden el producto? O sea, Argentina, Brasil, otra. ¿Vos querés apostar? Claro, no se pueden enfrentar, están... No van a salir. Combo uno, Argentina, están en el mismo. No, pero venden ellos el producto para que después choquen. Claro. ¿Qué es lo que están programando para que después se enfrenten? ¿Qué hace acá? Y en Brasil, no, están programando. ¿Pero qué hace ahí? Es como no están entendiendo. La final soñada de la Copa América. Que mira quiénes están como. Estamos uno, Argentina, Brasil, México y Estados Unidos. ¿Y dónde se juega? En Estados Unidos. Claro. ¿Y quién lleva público? Sí. México. ¿Y cómo hacen este enfrentamiento? Claro. Redondito en cuestión de taquilla. Para que vaya... más o menos, ¿no? Que pueda haber un Estados Unidos-México en cuartos o en octavos. Y una Argentina en final. No, son distraídos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Bueno, entonces los partidos de ayer, todavía no hablamos. Resistencia allá abajo. Sí. Resistencia allá. Guereña le ganó 4-1, ¿verdad? 4-1. Y Luqueño Tacuarí, Luqueño salvó el punto que puede ser importante para Sudamericana. Y eso le hizo salir a flote a Guaireña, porque si es que ganaba Tacuarí, era Tacuarí el que... En un momento dado ayer era muy cambiante. Estaba prácticamente salvándose Tacuarí. Sí, claro. Estaba perdiendo Guaireña después. Antes, un detalle. En realidad es vía ranking FIFA. Producto de los 4 mejores de ranking FIFA son Argentina, Brasil, Estados Unidos y México. Porque Brasil bajó ahora. El tercero, el quinto bajó el puesto. Esa es la explicación son los 4 de ranking FIFA. Acá la señora dice otra vez, te estuve escuchando yo también y no escuché tu saludo, cariño, a Germán y a ti, gracias. La señora Germán, Eva. Y su hijo Natán. Cliente del Enterriano, fiel. Cliente del Enterriano. ¿Cómo tu aviso, viu? Bueno, señora Eva y Natán, clientes del Enterriano, y escuchan fútbol a lo grande. Fanático del programa. Asado y Fútbol Álamos, porque si fino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, comer respaldo total. ¿No está Jorge Fossati? No contesta, vio. Bueno, campeón con un Universitario, que lo quiera Olveira. Suponte que Olveira se vaya, todo su posible, queda Pínola, buen arquero. Sí, buen arquero. Lateral derecho de Olimpia, ¿quién? ¿Está Salazar? Salazar y tiene que alzar uno. Allí, en realidad hay un detalle, al que sí lo tiene asegurado es Olveira, y en el caso de Espinola tiene que abonar un dinero. Claro, también. Exacto. El que está cerrado, abrochado, el que es del club hoy es Olveira. El club es Olveira. Exacto. Y que habría que ver si viene Perú. Yo hoy sinceramente no sé si un equipo peruano tendrá para poder llevarse. Una cosa es la intención a que se dé. Claro, quizás los puede. Claro. A ver, en caso que lo compren. Digo así, lo compran Espinola. Y Olveira dice, no, quiero minutos, quiero jugar. Y quizá consigue un préstamo sin cargo. Si va a sumar minutos, jugar Copa Libertadores. Sí. Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, Rodrigo Rojas, contanos un momento de Luqueño, Independiente, a tu gran gol. Contanos Luqueño, su presente futuro contigo. ¿Y hasta cuánto tenés acuerdo con Luqueño, Rodrigo? Bien, ayer realmente volvimos a sumar después de algunas derrotas en fila que tuvimos. Pues, fue lo que nos pasó factura a lo largo del año, era esa irregularidad. Tuvimos partidos muy buenos donde sumamos a digamos, de 5 partidos hicimos 13 puntos, ahí ya prácticamente dejamos atrás el tema de los promedios. Después fue una seguidilla donde no pudimos sumar y ayer nuevamente un partido con un resultado adverso y bueno, logramos ese punto que nos permite todavía tener una pequeña ventaja de cara a la última fecha para clasificar a la Copa Sudamericana y para todo lo que fue el trajinar del equipo a lo largo de la temporada. Yo creo que terminamos cumpliendo con un objetivo con fecha de anticipación y con el otro también estamos bien posicionados, así que creo que en ese sentido es un balance, pero obviamente que las aspiraciones para lo que viene son mucho más altas que las que tuvimos este año, ¿eh? Yo tengo contrato todavía hasta el diciembre del otro año. Rodrigo, ayer un primer tiempo parejo, muy disputado, pero en el segundo se soltaron. En el segundo me parece que jugó mejor Luqueño, buscando un poco, le hicieron bien los cambios, también le dio mayor frescura. Se vio un equipo un poco más rápido, un poco más fresco, por así decirlo. Sí, obviamente que en el primer tiempo ambos equipos era como que trataban de arriesgar poco por todo lo que se jugaba. Nosotros también sabíamos, ¿verdad? Porque estuvimos en la posición de Tacuarí, sabíamos la importancia que era para ellos el partido ayer. Y bueno, en el segundo tiempo muy rápido nos hacen el gol. Ellos tuvieron 2 o 3 contragolpes claritas que sale Alfredo, que ellos no pueden convertir. Bueno, eso nos dio guía de vuelta y nosotros generamos muchas situaciones. Por ahí nos cuesta convertir más de un gol, necesitamos muchas opciones para hacer un gol, es lo que prácticamente nos estuvo peleando en esa zona de la tabla durante todo el campeonato, durante todo el año también. Y bueno, al final rescatamos un punto, ¿verdad?, para cortar con esa racha de derrota que de cara a la última fecha y también seguir manteniendo esa pequeña ventaja con General Caballero. Al final hasta me parece que 10 minutos más me dejó esa sensación y lo terminaban ganando, pues tuvieron chances incluso para ganar, para darlo vuelta en el tramo final. Sí, tuvimos varias chances en la última de Pola y que se le abre un poco el cabezazo que era ya en el minuto final de descuento, que bueno, hizo que el empate sea el resultado final y nosotros nos dejamos con un poco de amargura, ¿verdad? Porque realmente intentamos por todos los medios y generamos, que es lo que siempre sea un equipo que propone generar, y nosotros tuvimos chances, pero nos falta puntería. Hoy van a seguramente mirar de cerca el partido entre Ameliano y General Caballero, porque si no gana Ameliano o si no gana General Caballero ya están clasificados a la Sudamericana prácticamente. Sí, el resultado de ayer nos obliga a estar pendiente todavía del resultado del rival, pero también seguimos dependiendo de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros ganando aseguramos también ese pasaje a la Copa y seguir también teniendo un poco más de colchón de puntos de cara a la temporada que viene. Bueno, Rodrigo, seguiremos charlando, siempre muy atento con nosotros. Chao, Rodrigo, gracias. Dale, Arturo, un abrazo. Igual a vos, Rodrigo Rojas. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano en lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacia, calidad Fapasa. ¿Quién va a ser técnico por Reynoso en Perú? ¿Quién va a ser por Reynoso? A todo ponerle pistón y mantenimiento de moto, auto, camión, tractor, líquido para radiador verde o rojo, pistón y de punta a punta, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Fecha FIFA. Teníamos acá, ¿verdad? Sí, en marzo. 18 al 26 de marzo. Y no hay campeonato.
¿O se va a jugar? Y tiene que decir ahora el calendario del año Y que del viene. 3 al 11 de junio, antes de la Copa América. Y para cuando eso ya va a terminar la apertura. La idea es que arranque el 26 de enero y que termine el último fin de semana de mayo. Así los jugadores 26 ya están de enero al... Sí, que eso se tiene que resolver y el último fin de semana de mayo es ese fin de semana en realidad 2 de junio, ahí tendría que terminar, para que después los jugadores ya puedan ir a los amistosos, Copa América. Apertura, ¿verdad? Sí, la apertura. Muy bien. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el Lado Raso, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el Lado Raso renovado con precios increíbles. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Te dijo César Castro que su contrato terminaba? La manera en cómo le comunicaron. Eso es. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consultar médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. Enseguida porcentaje. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo socorro en Ñemby. Redes sociales San Justo Hierros. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. 1315. Mil empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño y mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. ¿No te sorprende lo de Ale Silva? No me sorprende porque el año anterior ya pasó lo mismo, cuando iba a liberar su pase. ¿Y por qué siguió? Bueno, porque teníamos contrato. ¿Vos ya estabas en desacuerdo con que siga? Estaba en desacuerdo. Se amotinaron y no concentraron, encima fueron y perdieron ese partido. Por falta de pago en los premios. Por los salarios estaban al día. Sí, está bien, pero ¿esa es una decisión grupal o él fue el líder? Siempre tenía un cabecilla. ¿Y quién es el cabecilla? Alejandro Silva. ¿Le siguieron a él? Claro. ¿Y cómo se puede mantener una cosa así? Y lastimosamente se tiene que mantener, tenés que tragar sapos y culebras y avanzar. Frases de colección. Muy fuerte balota sobre Ale. Cabecilla. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generas doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Con Casa Grutter siempre salís ganando. Los chorizos parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Upisa, calidad desde su origen. Con razón que me mira Francisco López. Yo me di cuenta, ¿qué miras tanto? Yo le dije, vos ya ganaste, sí gané, me dijo. Y a mí me guiñó el ojo, todo, y ¿qué quiere? Hola, Víctor. Sí, pero impresionante lo de Francisco realmente. Muy 14 puntos de ventaja. ¿Cómo es? 14 puntos. 14 puntos de ventaja. Y ayer los dos otra vez. Y ayer los dos, increíble. Realmente increíble, sí. Pero buen campeonato. Bicampeón. Bicampeón. Sí. ¿Y ya cobró? No, todavía no. Sí, todavía no. ¿Ya cobraste? Sí, ya. ¿Ya cobró? Sí, ya cobré, ya gasté. No tenemos todavía el rubro. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Felicitaciones por el programa Un Grande, Edgar Denny. ¿Este de cuándo es? ¿Qué pasó? ¿De ahora? Edgar estuvo, el día después de Paraguay estuvo él, miércoles. ¿Y por qué dice ahora si no está Gardeni ahora? Vos no sos Gardeni entonces. Para él a lo mejor está confundido. En serio digo.
Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. ¿Cómo va a descifrar otra vez el tema del promedio, sí? Perfecto. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. 1318. Por sus 63 años, Rumbo S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Quiere decir que fecha FIFA, el campeonato arranca el 26 de enero. Está para arrancar. Y terminaría el 2 de junio. Es la idea. Bueno. No te pierdas el Black Ban los días 24 y 25 de noviembre con superprecios, contados y créditos que Electroban te ofrece. Te esperamos en las 31 sucursales. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 1319. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Bueno, entonces con el porcentaje. Único partido hoy. Sí, Ameliano General Caballero. Ameliano General Caballero. 19-30. Dijo Humberto Ovelá que va a Europa para especializarse. Sí, Humberto García. Humberto García va a especializarse en España. Muy bien. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Libertad lo había premiado a don Carlos Arce cuando fue técnico de Libertad y también tuvo una pasantía en el fútbol europeo. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Activa personal y disfruta de 7 días, noches y llamadas ilimitadas. Watt gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. En Universo Electrodomésticos Aire Tokio, 11.000 BTU, 18 cuota, 230.000 guaraníes. Instalación incluida, la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. ¿Qué Se despejó todo eso. ¿Y después qué? Papá patrón bateco van a porte de patrón se está te más Hussein o sea y ya yo tenía adelanto y más veces hay la en donde cualquier 100 o 100 y patrón ya Hussein y ese que pidió los 100.000 que si no tenían los perros que le cagaron una patada, eso que sabía vos, estaban chupando los perros y entra él. Ese que pidió 100.000 si no le sobra. ¿Vos? Hola. Hola, ¿qué tal? Dame y pedí 100.000 dame por bella. A la puta, qué pesado. Llega el Catedral Black a Farmacia Catedral hasta hoy 24 de noviembre, descuentos imperdibles hasta el 60% y con todos los medios de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Bueno, vamos partido. ¿En qué cancha es? Buen día a los amigos Matecovio. Ahora que me llegó el mensaje, Ale intentando organizar la despedida de despache y dice 25.000 girar. Va, ella se nata yo pipocan, va a la 25.000. Sobre sea. Lee y no te rías. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Quiere decir que más de 90 partidos en cancha de Sol de América este año. Sí. Debe ser el estadio más usado del año. Hubo semana de 5 partidos en 7 días. Por ejemplo, en 2 turnos distintos, jugaba 1 a la mañana. Pero siempre impecable el césped. Habla muy bien del canchero. Sentado con Oscar Acosta en el bloque de la mañana y no te dice que Castro dejó de ser técnico. ¿Por qué no me dice averigua? Claro, no, que no sea chimento. Oscar Acosta, ¿te parece? Y hace periodismo. ¿A vos te habló Oscar Acosta? Bueno, listo. Temporada verano, venía a disfrutar el sol. Habilitamos las piscinas este sábado 26 de 9 a 21 horas. Cantina habilitada. Temporada verano del Club Sol de América. Dame una pista, decime, mira, ven, pues, si no me... ya está. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno, contado desde $41.990 de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Contesto acá a la costa, soy periodista, no chismoso. El periodista que no deja de ser chismoso. Cuando tiene una información dice, quizás en otros términos. No voy a decir soy periodista, no soy chismoso.
Aparte está ahí adentro. Claro, y está adentro, a eso, ya te digo, sponsorizar sí, pero de tomar decisiones no. El tema plantel y técnico. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones con los generadores K-Power de Pluscar? Tendrás energía sin límites todo el año, financiación propia hasta 12 meses. Más info al 09837882250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Y dijo Humberto Velar, yo no hablo hasta el miércoles terminado el partido. Tienes razón, el compromiso con Guireña está para ser técnico de Sol. En Asismed luchamos contra el cáncer de próstata, por eso siendo beneficiario de Asismed podés realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Entérate más contactando al 021-217-1717. Redes @Asismed PY. ¿Qué partido tenemos, niño, hoy? Ameliano General Caballero. Ameliano General. ¿Y qué pasa en este partido? A General se juega. Sí. Tiene que empatar por lo menos. General se podría llegar a complicar si llega a perder sus 2 juegos. Sí. Y si gana Tacuari, y si gana General Ameliano. Y se salva y pelea por Sudamericana, porque se pondría a un empate ya se salva. Lo complica Luqueño ahí en la si gana a uno. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diéseles, menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras. 1324. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Ayala, Casi RI 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731, Wilmar SRL. Que Paraguay primero juega en el Centenario y después con Brasil acá. Sí. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. 1324. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostala.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Acá se refresca acá en el estudio. Está fresquito. ¿Verdad que es cierto? Está fresquito. Pero afuera hacen... Waldini te pega. Congélate como Waldini. Baja, así mismo, baja. Si fuera como Gustavito, mamá me congela acá. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Vamos al porcentaje. Mañana recibe la guita Francisco López. Mañana recibe la guita. Mañana yo voy a llegar un poco más tarde porque tengo un compromiso. Que no crea que no, si no estoy apareciendo por un compromiso, crea que no se le va a pagar a Francisco López. Igual puede esperar hasta el lunes. No, mañana va a cobrar. Mañana va a cobrar. Pero mañana ya digo, niño. Ya llegan un poco tarde. Y mañana. Decí Bienestar y Certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. El Black Friday llegó a Punto Pharma hoy viernes 24 de noviembre. Aprovecha hasta el 70% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Black Friday, el evento más esperado del año. Bueno, ¿qué partido? Ameliano local ante General Caballero. Un partido bravísimo. Así mismo, Angelito. El que hace mejor las cosas creo que va a ganar el partido. Correcto, Angelito. Angelito Ortiz. ¿Qué partido? Ameliano General. Nada más y nada menos. El mismo Angelito. ¿Y vos? Vos, Ameliano General Caballero. Los dos equipos tengo mis amigos, no puedo ir a un lado. Ah, correcto. Bueno, gracias. Arranca el Black Friday en Tupi hoy viernes 24, mañana sábado 25 y domingo 26 con horarios especiales para vos. Las ofertas llegan a todo el Paraguay desde nuestra tienda web tupi.com.py. Con todas tus compras participas de la Ford F-150, una DFSK Serie 500 y 100 premios más. Boyan y músicos del Chaco, la gente sabe. Queremos hablar con Lilian Samonía, ¿no contesta, Pio Gerardo? Pues está molesta con nosotros. Habló en nuestro medio, dijo que otros presidentes de clubes le llamaron, compartían con ellos la idea, y cuando se fueron a la asociación cambiaron. Bueno, listo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. Comunicado WhatsApp que te envió de la Goto. Autorizador del grupo, nuevas reglas. WhatsApp, el administrador de cada grupo tiene obligación de coordinar, organizar y pagar. Ah, no, ese es joda. Olimpia no gana Libertadores hace 12 años. Cerro Porteña nunca ganó un torneo internacional. ¿Te parece, pues, senadora, lo último?
Olimpia no gana Libertadores hace 12 años. Cerro Porteño nunca ganó un torneo internacional. Muy bien, Samanido. Noviembre imperdible, si te afilias hoy, 24 de noviembre, te exoneramos la matrícula, 18 a 21 años, 50.000 guaraníes, 22 a 25 años, 100.000 guaraníes, 26 años en adelante, 140.000 guaraníes, redes sociales, Facebook e Instagram, Caja Mutual. Si sos socio de la Universitaria de Seguridad, lo que más te importa, con Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios, adquirir o renovar tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. No creo que ya se hemos molestado la senadora. No. ¿Tiene, Está muy preocupada en algún proyecto de ley, ¿Qué? algo que pueda venir bien al yo, país, yo ¿verdad? Alguna sesión. Hablo en serio. ¿Qué es lo que nos está molesta? Yo creo que sí. Para mí sí pichó. No, porque... En el rojo. Para mí sí pichó. Sí, por eso. ¿Sí? Niño. Pero es una buena recomendación, ver, porque es una pues, si no te atiende por algo. Que vos sabés mejor que... Es una característica de todos los políticos. Sí, yo te creo a vos, porque estamos buscando hace rato. Sí, pero la pregunta del niño si no se molestó es nomás. Una característica de todos los políticos cuando no te digo le haces la contra, pero le argumentás y no le da la razón. Exacto. Ve, ahora ya pagó, señor, su celular estaba entrando en presidencia, pero Gerardo está buscando hace 2 horas. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistema de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacte al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Propaecol, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Prop en CCA llamando al 0983-459-139. Vamos a intentar otra vez en el letra hoy. A ver qué dice. Pasate de salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Vamos a ir con el porcentaje entonces. Ameliano con General Caballero. Víctor Liliado. 60-40. Damián, ¿partido a qué hora es? Las 19. ¿Qué se acabó? Me quería impresionar que te vaya para la cancha. ¿Verdad? Está preparando el equipo. Cuando te puedo buscar que ya tenía. ¿Qué partido dijiste? 60-40. ¿Quién Ameliano. gana? ¿A quién? A General Caballero Mallorquín. ¿Y vos, niño? Coincido con Víctor, 60-40. ¿Y vos, campeón? Ayer tuve 60-40. Campeón ya, la verdad, ¿no? Francisco Luis Boca, hermano. 50-50. ¿Quién es el último del porcentaje? Germán Cafa. ¿Cuánta ventaja le sacó Francisco López? Y 8 puntos, si no lo calculo así rápido. ¿Tanto? Y porque 14 conmigo. No, está terrible. Jorge 15 o 16. ¿Cómo es? Abel Ferreira, el de Palmeira, que ganó 2 torneos seguidos. ¿Qué dijiste? Que se vayan todos. Vos sos el último del porcentaje. Sí, mira cómo me canta la gente. ¿Y te parece? Lacto Holanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lacto Holanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. 13:31. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva app, nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Viru. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. Mañana para mañana porcentaje, ¿verdad? Sí, mañana y, el juego y mañana para sábado y domingo. O igual podemos hacer normalmente viernes. Hacemos los viernes, vamos. ¿Qué partido tenemos? Guaraní Trinidense. Guaraní Trinidense. Hoy ya está fuera. ¿Para qué? Se hace por cumplir nomás. ¿Quién es el vicecampeón? Resolvió el comité ejecutivo. Vos ya está último, no llegás. Se resolvió el comité ejecutivo. Solamente el margen, vos no entras más. No, nada. O sea, me manda el descenso. No, está bien para chicar. Vamos a checar el margen. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Resolvió el comité. De un solo miembro. Francisco ya es campeón. Vamos, ¿qué partido? Guaraní Trinidense. ¿Cuántos goles dan de ventaja entre ustedes? 2 puntos. 2, porque 14 la diferencia. Para el segundo y para el tercero. El cuarto no, así que tengo que llegar a tercero por lo menos. El número exacto tengo que sacar, pero 14 era la diferencia conmigo, 16 con Jorge y 19 con Germán.
Así que yo le saco 2 a Jorge y 5 a Germán. Bueno, vamos, ¿qué partido? Guaraní Trinidense. Guaraní Trinidense, Germán Cafa. 60-40. Gana Guaraní, Víctor Villalba. 60-40. Gana Guaraní. Niño. 50-50. Empate. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani y pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. ¿Qué partido tenemos? Olimpia local ante Libertad. Libertad por cumplimiento. Tiene que completar la regla del sub de los pero minutos. se puede Sí, poner sí. todo Julio, ya campeón, sobrado campeón Libertad. Olimpia Libertad. Vos, Francisco, que ya ganó, no participa. Jorge. 40-60. Libertad. Víctor Villalba. 40-60. Libertad. Germán Cafa. 50-50. Empate. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permiten más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Aprovecha todo el año este beneficio: 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Visión más digitales, más humanos. En CIO para aprovechar nuestros descuentos por Black Friday, hoy viernes 24 y mañana sábado 25 de noviembre, con la oportunidad de participar del sorteo de fin de año. Seguinos en Instagram y Facebook como CIO Par. Bristol trae el Black Friday hasta 70% de descuento con todos los productos. Puedes ganar la promo de 2.000 millones en premios. Hoy viernes, atención, hasta las 21 horas, Casa Central e Interior 20 horas. Mañana sábado de 8 a 20 horas en todas las sucursales. Vamos entonces, ¿con qué partido? Nacional Cerro el domingo. Nacional Cerro en instante. Pruébalo, Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Vos sabés que me busca este Germán Cafa. Hay una cosa que él no entiende. Me muestra la bandera a los chicos con Maradona. La sub-17. Sub-17. ¿Qué es lo que le decís? No, que para mí la explicación, porque yo estaba viendo la previa, había un grupo de argentinos en la zona de preferencia, sería que tenía la bandera de Maradona. Esa bandera tenía. Esa bandera. Y yo creo que ahora se ellos se la alcanzaron al pero plantel y igual, ahí. O sea, no había una bandera de Messi, pero solamente igual por eso. como Maradona dejó este mundo y él fue consagrado como la gran figura en el 79, cuando fue elegido en Japón como mejor juvenil. La primera consagración tiene cuando llega a Argentina el título en el 79, que no es sub-20, era Juventudes de América, que se juega el título de Japón, ahí se consagra a Maradona como juvenil. Si hay una relación, está plenamente. Maradona se consagra campeón del mundo, sub-19, en Japón. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Escrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 78 Menotti no lo consideró para el Mundial. Y ahí 79 fue campeón del mundo en Japón. Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes del partido. ¿Eh? Por Messi dijo, veo. Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes del partido. Pero hay que ver en qué estado lo dijo también. Yo ¿Cuántas soy muy veces mataron? pro Maradona, pero hay que ver en qué estado Me lo llamó la dijo. atención por la generación de Ya aplicó. Creo que era Claro, por eso. no, imagino, porque puede yo ser vi por esa eso, bandera tenés razón, antes, Víctor, sí. yo no vi ese detalle, porque la generación esta es más de Messi que de Claro. Maradona. Quizá uno que es más grande, bueno, es más Maradona, porque... Como ya estaba en la tribuna, le acercaron la bandera. Exacto, habrá sido por eso, como dice Víctor. Bueno, se suma uno más que sería prestado en Olimpia. Yo ya dije Walter González. Sí. Dije Paiva. Sí. Sabemos lo de Luis Cáceres. Sí. ¿Y quién es? Zárate. No, otro. Si está interesado, va a préstamo. ¿Quién es?
Si vos estás interesado en este jugador, Olimpia no va a tener problemas en cederte. ¿Quién es? Darío. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Repito, perdón Darío, prestado. La casa, jovencito. Sí, sí es joven. Quintana. En el ojo, brillante. Hugo Quintana. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala Bemyflores. Clansol de Laca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas. Apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Laca, nuestra calidad, su seguridad. Prestado, Walter Paiva, Luis Cáceres. Y, me llama la atención lo de Quintana. Pero vos, si quiere y que se vaya, Hugo Quintana. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 09814-34771. Si están a disposición para que se lo quiera llevar prestado. Hugo Quintana. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Falta un partido, ¿no? Nacional local. Nacional Cerro. Germán Cafa. 50-50. Empate, Víctor. 40-60. Cerro le gana a Nacional. Sí. ¿Y qué pasa con la Copa Libertadores? Y así clasifica a Guaraní. Aunque tu deseo parece. Y también, pero en realidad pienso que Cerro le va a ganar. Puso el corazón ahí, puso el corazón. Creo que Cerro le gana a Nacional. 50-50. Empate. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico, el Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carnes 100% chaqueñas. Copetrol ya premió a 4 afortunados con los Volkswagen Polo Track y combustible gratis por un año. Carga desde 150.000 guaraníes y generas tu cupón. Duplicas tus cupones cargando Supra 95. Copetrol, vamos. Erimar te espera en la Cadam Motor Show hasta el 26 de noviembre en el stand de Erimar Show del Paseo La Galería. Elegí bonos de descuentos para tu polarizado Santec Nano Cerámico. Si adquirís un 0 kilómetro, 20% de descuento, kit de cortesía de regalo. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Depende, dice la información, gracias a la producción, de quienes están interesados. Claro. Depende de quien esté a rivales directos. Claro, depende de quien está interesado. Comes y parte da la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. WhatsApp 021-248-8000. Comes y par, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Cuál fue el volante de Cerro que fue transferido a Olimpia? En la década de 60 para arriba. El puntero derecho era Juan Pablo Rojas. ¿Quién era ese que venía después y que fue a Olimpia? Ahí te van a decir en tu WhatsApp dicho. Juan Carlos Rojas, y hace así, Juan Carlos Rojas, el que está acá a Olimpia, y el 9 Baciano Rojas. Ese volante interior derecho que fue, ¿quién es? ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad de Yokohama? Marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros de Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Este domingo todo sale, 750 millones en premios que salen sí o sí. 250 millones en pozo, 200 millones y una DQ2 por número de cartón. Sale este domingo 750 millones en premios CNTC por Emoy. Y cuando iban a regalar con la prima le dijeron ¿qué querés? Y él respondió y quedó como un mote. ¿Cómo se llama eso cuando una frase queda? Sí, un mote. Y él le dice, yo quiero esto, y se quedó ahí, alguien le llamaba de esa manera a él. Lo digo con mucho respeto. Juan Carlos Rojas, y Baciano, de acá. ¿Se entiende, veo? ¿Quién es? ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.by. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Juega en Ganan, Slotterson Online, Casino Online, que más para ir rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. No, Julio César Cáceres, que después tuvo esa parada ahí cerca de Brasil, no es ingeniero Vera. ¿Quién es? Entonces, Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber Oficial. Servicios para tu Toyota, camión Gino, nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Arquitecto de la 2 con el ojo le dio arquitecto de la Gota y dice ahora sobradamente, es muy fácil y da el nombre.
Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar C, Central España 330, San Lorenzo, Unisal. 1342. En Cantabria sea descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato, solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333, Cantabria sea. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones, Fracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco Sí, SRL. marcante es la palabra, es así, marcante. Se le decía después por un... No, ni siquiera fue marcante porque... No, tampoco. Sí, se entiende lo que quiero decir. Porque cuando le dicen en Olimpia, vamos a darte, él pide algo y dice para quién, y ahí se le queda. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chaco, me respaldo total. Chavito, tenés que cerrar con la nota del día. Balota. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY. Sí, acertó ingeniero Nito Vera. A todo ponerle pistón y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor, grasa automotriz, silicona y champú para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Ya no te van a responder ahí porque se entendió. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Lado Raso, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julia Miranda, Cueto y General Caballero. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Qué ficha quiteto de Dragoto? Muy fácil, Dragoto. Él dice luego muy fácil. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. ¿Quién te pasó a vos, Dragoto? No, yo no tengo teléfono de Dragoto. Pero puede ser ese que No, le pasé. claro que es, pero vos no puedes decir, no, es tu generación. No, pero tengo un informante. Ah, seguramente usted tiene informante. No, pues es raro porque sepa. Tiene ese viejo como yo. Si no, no y vas bueno, a... tengo un de toda la Pero edad. viejo como yo. Experimentado. Bueno, listo. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consultar médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. Sí, él es Pablo Roja. La delantera es la Juan Carlos Roja, Pablito Roja, Baciano Roja. Cuando Olimpia lo quiere, se va Pablo Roja. Cuentan que cuando él va a cerrar el convenio le dicen, ¿qué querés? Y él responde, quiero una casa para mi mamá. Y a partir de ahí quedó mi casita. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, hierros, distribuidor autorizado, cementos, Vallemín, San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo, socorro, Nembé. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060, Fleming. Dice que Dragoto, te apuesto que no sabés jugar de Libertad, después pasó Cerro, Europa, Olimpia. 60-70, y decime quién... Eso ya fue con... Consulta, Arturo, me preguntan si fue con Egidio Landolfi o con Fortunato antes. Fortunato estuvo en el Cerro Porteño en el 64. Mario Fortunato. Landolfi estuvo en posterior. Puede ser Fortunato. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Y con él me puede arquitecto Dragoto. Yo que estoy en otra cosa ahora, no es que tengo que pensar bien, yo pregunto y no respondo. Sí, me acabo de dar cuenta de un detalle que en realidad no me había percatado. Porque sabemos que Olimpia necesita un milagro para clasificar a Libertadores. Por ejemplo, gana Olimpia Libertad, pierde Guaraní ante Trinidense, Olimpia pasa a estar en manos de Cerro, porque Cerro le tendría que ganar a Nacional. Si pasa eso, la siguiente Cerro le tendría que ganar a Guaraní y ahí recién Olimpia puede clasificar a Libertadores. O sea, indirectamente depende de 2 victorias de Cerro, Olimpia para clasificar a Quiere decir que Cerro le paga una mano para que juegue la Copa. Y 2 manos. Libertadores, 2 manos. Qué lindo que soñar. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Grutter, siempre se elige ganando. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El
el sorteo final un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Upiza, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1347. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica, agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Perdón, ¿falleció la mamá? Veo que sí, señor. ¿La mamá de Álvaro? Sí, sí, sí. ¿Hoy? Hoy. Sí, hoy. Ahora subió en su Instagram. No sabíamos, mil disculpas. Yo ahora veo mil disculpas. Un balde comprendido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Clocol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo y renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. No te pierdas el Black Van los días 24 y 25 de noviembre con superprecios, contados y créditos que Electroban te ofrece. Te esperamos en las 31 sucursales. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. ¿Falleció la mamá de Álvaro? De Álvaro Mora. No sabía que nos enviaron. Nuestro más sentido pésame para Alba, para toda la familia, ofreciendo su mamá. Nuestro más sentido pésame a la familia de Álvaro, el fallecimiento de su mamá, que ahora nos enteramos a través de un oyente y ahora... ¿Y eso fue hoy? Hoy hizo el posteo, sí. Bueno, nuestro más sentido, un beso y mucha fuerza. Y también, Arturo, cortito, para recordar a la gente que quiere acompañar a Carlos María Franco. Va a ser hoy en el Cementerio del Este, sale del complejo San Martín. Entonces me piden también que recuerde un poquito eso. Y bueno, como dice, la vida continúa, la programación y así con el debido respeto. Pedro Balota. Ale Silva, sus declaraciones. La verdad me duele la manera en que se me despide, ¿no? Con un comunicado a través de la cuenta del club, a falta de 2 partidos todavía para terminar el torneo. Triste la manera en la que se me despide, cuando en su momento el hincha hizo un esfuerzo muy grande por mí, muy agradecido por cómo me recibieron en aquella campaña que hizo Marcos. Que me tenga que despedir así, la verdad que me duele y me duele mucho, ¿no? ¿Seguiste? Seguí más o menos. Acá hay una cuestión, Arturo, bastante singular. Por eso de decir la falta de tacto me parece totalmente sacado de foco. Resolvió la comisión directiva la finalización de su contrato y el técnico les comunicó, como pasa en todos los países y en todos los equipos del mundo, ¿verdad? Para eso está el director técnico, si lo va a tener en cuenta o no lo va a tener en cuenta. Y todo también se hace con anuencia del técnico, si lo va a tener en cuenta en el equipo o no lo va a tener en cuenta. Ahora, yo te voy a decir algunas cuestiones que sucedieron, ¿verdad? Yo no sé si te acordás que Alejandro Silva había iniciado un juicio el año pasado por el tema de salarios para liberar su pase, que tuvimos que hacer un depósito en escribanía para ponernos al día. No sé si te acordás de esta situación que hubo con la mayoría de los jugadores del plantel. Falta de tacto es, después de perder un partido, salir a farrear. Es que eso es falta de tacto, estando al día con los salarios, no concentrar por una cuestión de premios, ¿verdad? Cuando que nosotros hacemos un contrato por el salario. La falta de tacto, creo que de parte de ellos, es responderle a la hinchada cuando haces un mal partido. Tendrían que asumir la realidad y bueno, hay cuestiones que me parece a mí que se está hablando de más y no tiene sentido. Tendrían que estar agradecidos que con el club está prácticamente al día con ellos y se le está dando el tiempo necesario para que puedan ir a otro club para buscar contratos, no allá al final, al 31 de diciembre, comunicarles la decisión de que no van a seguir. ¿Qué es lo que más te incomoda? Lo de Ale Silva. Claro, no podían haber dicho que tenemos que hay falta de tacto para el trato con ellos. ¿Ale o le incluía a Torre y a Sergio Tálvaro? No, Tálvaro no dijo eso, pero sí Ale y Tito Torres.
ha hablado de que hubo una falta de tacto de parte de la comisión directiva. Salía a farrear, dijiste, fuerte lo tuyo en el caso de Ale Silva. Y apoya, se pedían partido y salían a farrear y de vuelta estaban en la mirada de toda la gente, ¿verdad? Y eliminarte con tu equipo titular contra el equipo de San Lorenzo, es totalmente de otra categoría, eliminarte de la Copa Paraguay, eso sí es falta de tacto. No mostrar absolutamente nada y eliminarnos de todas las competencias posibles. Faltó la Sudamericana. Le dimos las gracias a estos jugadores por todo lo que dieron por el Olimpia, pero creo que cumplimos acabadamente con ellos. ¿Y van a cumplir todos si hay deudas? Todo lo que se tenga que cumplir vamos a ir cumpliendo. ¿Se le debe más dinero a Ale Silva? No, prácticamente nada, no. O sea, habrá deudas, pero se van a ir regularizando eso. ¿No te sorprende lo de Ale Silva? No me sorprende porque el año anterior ya pasó lo mismo, cuando iba a liberar su pase. ¿Y por qué siguió? Bueno, porque teníamos contratos. ¿Vos ya estabas en desacuerdo con que siga? Estaba en desacuerdo. Se amotinaron y no concentraron, encima fueron y perdieron ese partido. Por falta de pago en los premios. Por los salarios estaban al día. Sí, está bien, pero ¿esa es una decisión grupal o él fue el líder? Siempre tenía un cabecilla. ¿Y quién es el cabecilla? Alejandro Silva. ¿Le siguieron a él? Claro. ¿Y cómo se puede mantener una cosa así? Y lastimosamente se tiene que mantener, tenés que tragar sapos y culebras y avanzar. ¿Tito Torres? Y tengo cuestionamientos. ¿Por ejemplo? No me gustó la actitud de que salga después de los partidos, que salga a el famoso barreal que esté en las redes sociales. Yo creo que tenía un muy buen salario y tenía un contrato, tenía una responsabilidad que cumplir, no lo hizo en su momento. Frases de colección. Eso de decir la falta de tacto me parece totalmente sacado de foco. Falta de tacto es después de perder un partido salir a farrear. Falta de tacto es después de perder un partido salir a farrear. Es que eso es falta de tacto, estando al día con los salarios, no concentrar por una cuestión de premios, ¿verdad? Cuando que nosotros hacemos un contrato por el salario. La falta de tacto, creo que de parte de ellos es responderle a la hinchada cuando haces un mal partido. Apoya, se pedían partido y salían a farrear y de vuelta estaban en la mirada de toda la gente, ¿verdad? Y eliminarte con tu equipo titular contra el equipo de San Lorenzo, es totalmente de otra categoría, eliminarte de la Copa Paraguay, eso sí es falta de tacto. Frases de colección. ¿No te sorprende lo de Ale Silva? No me sorprende porque el año anterior ya pasó lo mismo, cuando iba a liberar su pase. ¿Y por qué siguió? Bueno, porque teníamos contratos. ¿Vos ya estabas en desacuerdo con que siga? Estaba en desacuerdo. Se amotinaron y no concentraron, encima fueron y perdieron ese partido. Por falta de pago en los premios. Por los salarios estaban al día. Sí, está bien, pero ¿esa es una decisión grupal o él fue el líder? Siempre tenía un cabecilla. ¿Y quién es el cabecilla? Alejandro Silva. ¿Le siguieron a él? Claro. ¿Y cómo se puede mantener una cosa así? Y lastimosamente se tiene que mantener, tenés que tragar sapos y culebras y avanzar. Frases de colección. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado
Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080 Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 28 grados. Una importante cantidad de lluvia cayó en diversas comunidades del Chaco, en los sectores que comprenden los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón. También las estancias de productores de ganados resultaron beneficiadas. En el Alto Paraguay, en cada distrito, se registraron lluvias y en las comunidades que más sufren por la falta de agua, como Toropampa y María Auxiliadora, la cantidad acumulada es de 45 a 60 milímetros. Condenan a 22 años de cárcel a un hombre por violencia familiar e intento de feminicidio. El Tribunal de Sentencia de la Mambay, conformado por las juezas Librada Beatriz Peralta Céspedes, Ana Graciela Aguirre Núñez y Mirna Carolina Soto González, condenó por unanimidad a Pablo César Oviedo Martínez, de 32 años, a un encierro carcelario hasta el 28